dinero. Bueno, soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa Filosofía Empresarial. Y bueno, para poder hablar de este gran tema que ahorita nos tiene con mucha importancia, derivado de todas estas reformas que ha traído México desde 2020 con temas penales y que también incide mucho a los contadores, la responsabilidad que se tiene con las empresas. Tenemos a un invitado especial, especialista en estos temas, que es el doctor Leopoldo Reyes Equiguas. Doctor Leopoldo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar el día de hoy en el programa de Filosofía Empresarial. No, es un placer para mí, siempre será un gusto colaborar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, les comento, doctor es abogado y bueno, tiene muchísimos conocimientos en estos temas. Y también, no sé si nos pudieras hablar un poquito más de usted, por favor, doctor. Sí, claro, pues mira, yo soy contador público. Como dice mi amigo Carlos Borguá, estoy al corriente de mis impuestos para que no haya problema. Y bueno, afortunadamente los devenires de la carrera me hicieron estudiar la licenciatura en Derecho. Tengo una especialidad en impuestos, una maestría en fiscal, soy candidato a doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid. Y tengo 20 años dedicándome a hacer peritajes contables en relación a temas como lavado de dinero y defraudación fiscal. ¿Ya cuánto tiempo, verdad? Eso pues sí, es lo que lo hace experto, amigo. Así es. Y fíjate que tengo mucha suerte porque de los 4 o 5 megafraudes que ha habido en México, a mí me ha tocado ser perito en 3. Wow. Fui perito en el 2000, cuando las cajas de ahorro popular, el primer megafraude, porque se creó precisamente la figura de las cajas de ahorro popular. Sí. Fui perito en la estafa maestra y fui perito en oceanografía contra Banamex. Wow. Sí. Entonces, yo estoy en la lista de peritos del Consejo de la Judicatura Federal y bueno, en los 2 primeros actué como abogado de la defensa y en este último, en el de Banamex Oceanografía, actué como perito tercero nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal. Perfecto, gran experiencia y doctor, bueno, aquí nosotros invitamos a los mejores. Yo les comento a mis amigos que siempre van a tener aquí a los mejores en filosofía empresarial y miren, amigos, yo no me equivoco, siempre tenemos aquí a los mejores que nos va a dar muchos tips, muchos consejos, nos va a ayudar a encaminarnos en todo esto. Hay muchos contadores aquí que nos ven, nos escuchan. Así es. Nuestra audiencia en su mayoría somos contadores y siempre yo les digo, tenemos un campo de acción impresionante. Es correcto. Aquí nos sobra trabajo en temas de peritajes, temas fiscales, lavado de dinero, ahora todo este tema de cumplimiento, gestión de riesgos, bla, bla, bla. Para trabajar tenemos mucho, nada más hay que especializarnos bien, estudiar mucho y echarle muchísimas ganas, ¿no? Y saber de qué forma hablarle a nuestros clientes y siempre dar los mejores servicios, ¿no? Siempre, es correcto. También hablamos mucho de la ética y yo sé que usted cuenta con todos esos requisitos, por eso está donde está, doctor. Gracias. Bueno, pues mira, también en la parte académica, bueno, soy catedrático con ya prácticamente 30 años de trayectoria y pues he llegado a alcanzar el grado máximo que como docente puede uno tener o aspirar, que es el de rector. Fui rector 6 años de la Universidad Latina y bueno, pues fue una experiencia muy satisfactoria, muy formativa, porque bueno, pues también lo importante del conocimiento es que podamos nosotros transmitirlo, ¿no? Y trascender a las futuras generaciones. Claro, sí, es importante también conocer el público que tenemos. Le comento, tenemos aquí muchos contadores, pero también tenemos abogados, tenemos muchos estudiantes. Tengo un colega, un contador que está en el Colegio de Contadores Públicos de Catepec, que siempre me dice, yo le voy a pasar el link a todos mis estudiantes, él también es profesor, y tenemos mucha audiencia de estudiantes que son a los chicos que necesitan esta formación, estos tips, esta guía para que puedan también decidirse qué especialidad van a tener, ¿no? Por supuesto. A lo mejor ser el auxiliar en una empresa o como le dicen, ¿no? El conta de la empresa, sino que especializarse en temas como estos, ¿no? Y sí, hay que empujar mucho a estos chicos que van pensando qué rumbo tomar. También tenemos empresarios, micro, pequeños, medianas empresas que nos escuchan, también otro tipo de audiencias que son
sector de comercio también. Entonces, pues para poder hablar un poquito más de este tema, como que darles a lo mejor un poco más a detalle las definiciones que pudiéramos tener para que nos entiendan de inicio de lo que estamos hablando, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando son expertos, algunos se van formando en eso y algunos dicen, pues me suena bien ese tema, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y a lo mejor les agrada mucho, les apasiona la forma en la que les hablemos y se van a encaminar se podría decir, especialización que tiene el contador en dar este tipo de peritajes, ¿no? Claro. Mira, la verdad es que el contador público como especialista en temas de peritaciones no ha tenido el reconocimiento ni ha tenido el auge que a mi juicio debería tener. Porque si bien es cierto que existe una serie de normas de atestiguamiento que son las que te establecen, digamos, que los parámetros o los estándares para poder participar activamente como perito en juicios de cualquier naturaleza, no necesariamente penales. Hay peritos contables que se requieren en juicios mercantiles, para el cálculo y determinación de intereses, ¿no? Hay peritos contables que trabajan en temas, por ejemplo, de materia civil, familiar, para la cuantificación de pensiones. Y obviamente, pues, ¿qué decir en la materia penal, ¿no? Claro. Desafortunadamente, no hemos tenido nosotros como profesión organizada el cuidado de validar mediante una suerte de certificación el cómo se tendría que estar desahogando un peritaje en estas condiciones. Eventualmente existen ya normas incluso a nivel internacional que te establecen cuáles son los requisitos que debe reunir desde la perspectiva técnica un peritaje en muchas y muy diversas materias, pero resulta que nosotros encontramos otra problemática mayor. Ya no es solamente el cómo estructurar y cómo presentar un peritaje. Claro. Ahorita te voy a platicar cómo han ido evolucionando este tema de las peritaciones en el ámbito penal. El problema es que ahora con el nuevo juicio adversarial, el nuevo sistema oral, sí, ya no es tan sencillo como lo era antes. Yo te platico rápidamente. En mi primera experiencia como perito en estos temas, cuando yo fui perito en el asunto de las cajas de ahorro popular, en aquel entonces defendíamos a un señor que se llama Cirilo Campo Verdugo. Este señor tenía pues arriba de 30 cajas de ahorro popular dispersas en toda la República y evidentemente, bueno, pues la problemática que él de alguna manera tuvo y por la cual se vio metido en problemas era que sus controles internos eran muy deficientes. Pues en aquel entonces no se hablaba de prevención de lavado de dinero, no se hablaba de controles, ni de beneficiario controlador, ni nada de eso, ¿no? Entonces llegaba Juan Pérez y te decía, yo quiero ser ahorrador, quiero ser socio ahorrador de la cooperativa, y te traía una caja de huevo con $500,000 en efectivo, ¿no? Entonces imagínate nada más. Y estamos hablando del año 2000. No se pensaba mal. No, pues no. Así llegara un señor con botas y con hebilla de hoja de marihuana, uno no pensaba mal, ¿no? Pero bueno, resulta que, como sucede tristemente en muchos casos de la Administración de Justicia Penal de nuestro país, alguien por ahí dijo, no, es que ese señor tiene vínculos con el crimen organizado y no sé qué. Al parecer era un tema político, ¿no? Pero bueno, bien a bien no te podría yo decir con exactitud, pero al parecer era un tema político. Entonces, a este señor, al momento que le formula la acusación, ya sabes, el testigo protegido y demás, le congelan todas las cuentas de todas sus cajas de ahorro. ¿Te imaginas el problemón que provocó eso a nivel social? Hubo gente que se suicidó, hubo gente que se... No, o sea, fue terrible. Cuando a nosotros nos contratan, a mí me llaman para precisamente revisar toda la problemática que conllevaba el manejo de las pruebas dentro del juicio, porque al tratarse de un tema evidentemente económico, pues era necesaria la participación de alguien que tuviera conocimientos técnicos en la materia. Pero déjame contarte que ya había una situación ahí complicada, ¿no? Porque evidentemente la pericial pues era una situación en la que nosotros tendríamos que
demostrarle, en este caso al juez, pues que el origen del recurso era lícito, porque el tipo penal del 400 bis así te lo establece, ¿no? Claro. Entonces, el problema consistía en que antes había habido otro defensor con otro contador que supuestamente había hecho la pericial, pero pues no, la verdad es que no había sido una prueba pues que les hubiese sido de utilidad, ¿no? Ya no podíamos volver a ofrecer la prueba pericial contable, porque este ya se había ofrecido, ya se había desahogado y no había servido de nada, o sea, le habían echado a perder. En aquel entonces todavía estaban en vigor pues prácticamente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estaba en la transición a las normas de información financiera. Y como tú sabes, hay un estado financiero que se llama de origen y aplicación de recursos, que hoy se llama flujo efectivo, ¿no? Claro. Entonces, lo que le dije al abogado que llevaba la titularidad de la defensa fue, ¿por qué no armamos una pericial en ingeniería financiera? Y bueno, obviamente la cara que puso el abogado fue de sorpresa. Dijo, ¿y eso qué es? Y ya le expliqué que el estado financiero de origen y aplicación de recursos o flujo de efectivo, pues lo que hacía era demostrar cuál era la fuente de financiamiento y a dónde había ido a parar la inversión. Claro. Entonces, si nosotros lográbamos hacer ese análisis de manera descriptiva, él se encargaría ya desde la perspectiva cualitativa y legal de acreditar que la fuente del ingreso pues era la aportación de los socios ahorradores. Sí. Y que en ese sentido, bueno, pues no había ningún delito que perseguir porque no era una fuente ilícita. Parecido a lo que sucedió con el caso del Bester Gordillo, ¿no? Que al principio la quisieron meter a la cárcel por lavado de dinero. Y no. Le digo, no, espérame, pues son cuotas de sindicales, Claro. ¿cuál es la ilegalidad, no? Pues era algo muy parecido, ¿no? Cuando metemos nosotros el aviso de la prueba, pues obviamente el MP, en aquel entonces todavía MP, puso el grito en el cielo y que eso no existía y que no se valía y no sé qué. Pero para sorpresa de ellos, el juez aceptó la prueba. Entonces, 15 días después de que nosotros observamos y presentamos la nuestra, pues ya el Ministerio Público estaba presentando la suya, ¿no? A pesar de que había dicho que eso no existía, pero bueno. Para centrarnos en la pericial, te podría decir que esa pericial fue ahora sí que mi bautizo de sangre. Un reto. Porque tuve que enfrentar en una audiencia a 2 peritos de PGR, a 2 peritos de Procuraduría Fiscal y a 2 peritos. Y ya con colmillo. Del SAT. Ellos ya con colmillo. Sí, claro, pues ellos estaban en el área periciales, eso Claro. era lo único que se dedicaban Claro. los señores, ¿no? Entonces, afortunadamente nos fue bien. Tristemente el caso no prosperó porque ya era un tema muy politizado en realidad. Pero bueno, a final de cuentas ahí empezamos a ver todo este mundo tan apasionante, ¿no? de los delitos económicos y financieros. En aquel entonces las periciales se deshogaban con un simple cuestionario, o sea, entre el abogado y tú se sientan a ver qué es lo que queremos demostrar para acreditar la inocencia del inculpado, ¿no? Pues queremos demostrar que la fuente no era ilícita, queremos demostrar que el recurso era proveniente de un negocio legítimo, en fin. Pues con base a ello y a las condiciones, circunstancias y hechos de lo que estaba en ese entonces en la anterior llamada averiguación previa, hoy carpeta de investigación, pues de ahí se sacaba la información, el dato duro y se construía un cuestionario. Y lo único que tenía que hacer el perito en ese entonces era precisamente contestar las preguntas que se formulaban en el cuestionario. Y en eso consistía el desahogo de la pericial. Era, pues, digamos que relativamente sencillo, ¿no? Posteriormente, ya ingresada la pericial al expediente respectivo, tenías que acudir a la ratificación con el secretario de acuerdos del juzgado, estando en presencia del Ministerio Público, y en ese momento en la ratificación tanto el Ministerio Público como el auxiliar, ¿no? Que en este caso era el personal adscrito a la Procuraduría Fiscal, te hacían preguntas y cuestionamientos, ¿no? Respecto de, pues, ¿por qué llegaste a esas conclusiones? ¿Por qué afirmas tal cosa? ¿Por qué dices que no es ilícito? En fin. Y bueno, obviamente el golpeteo es durísimo, ¿no? Porque lo que ellos tratan en ese momento es de echar abajo tu pericial. Claro. Ellos tratan de demostrar al juez que empiezan tratando de intimidarte en términos profesionales porque te dicen, Sí. ¿por qué dices que eres perito? ¿No? ¿Qué estudiaste?
¿Y por qué piensas que por eso eres especialista? O sea, así como, espérame, pues, si yo no soy de la bronca, ¿no? Pero a final de cuentas es parte del show, ¿no? Entonces, pues sí se requiere de temple, sí se requiere de carácter, pero principalmente de mucho conocimiento. Seguridad. De los casos que estás llevando, para que tengas esa seguridad, pues de lo que dices y de lo que afirmas, sí. ¿no? Fíjate, en aquel entonces todavía se acostumbraba mucho el manejar un término, una frase sacramental que tenían los peritos desde aquella época que decía, a mi leal saber y entender, ¿no? Sí. O sea, como yo lo veo, ¿no? Ya no faltó que dijeras, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Obviamente, eso ha cambiado. Claro. Ya la pericial contable, si bien es cierto, sí sigue descansando en una técnica, sí, no propiamente en una ciencia, pero sí ha evolucionado de manera importante. Con la entrada en vigor del nuevo sistema adversarial, pues ya no es tan sencillo, ya no es nada más llegar y leer unas preguntas, contestarlas y se acabó. Ahora ya tienes que hacer toda una metodología, claro, ¿no? Que yo, pues gracias a la experiencia que tengo, porque he sido perito en juicios por defraudación y lavado, pues como de 30 casos, ¿no? Destacando los 3 que te había yo comentado. Entonces, ahí el tema es básicamente que yo he desarrollado una metodología ex profeso y que gracias a la combinación con la parte académica, ahorita estoy trabajando con ex titulares de la Dirección de Servicios Periciales de PGR para que armemos una certificación en términos laborales con el organismo Conocer de la SEP, para que podamos certificar a los peritos en contabilidad en estos aspectos específicos que son los delitos económicos. Wow, y es indispensable. Claro, ¿no? porque si tú no le sabes, ¿no? Claro, en 3 patadas te sacan de la audiencia y ya le diste en la torre. ¿Y quién es el que pierde? Claro, claro. A lo mejor no hizo nada malo, pero por no saber hacer el tema de control interno, yo siempre aquí en el programa les hablo, control interno, no hay programa que no les diga necesitamos un control interno. Sí. Todas las pláticas que hemos tenido que se enfocan en el debido cumplimiento es eso. La verdad, te voy a decir una cosa, ¿no? Y que me perdonen mis colegas abogados, pero yo en todos los foros les digo, eso del compliance es ponerle florecitas a lo que nosotros conocemos de hace muchos años que se llama control interno. Claro, ¿no? Es que es el control interno del extranjero, no el compliance. Lo que pasa es que, bueno, es que también es importante hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es el control interno en términos estrictamente contables, pues porque el enfoque de lo que tú checas, de lo que tú revisas, de lo que tú cuidas, pues es diferente a lo que va a cuidar el abogado, ¿no? Sí. El abogado lo que quiere es validar controles que aseguren o por lo menos minimicen, ¿no?, el riesgo de que la empresa se vea involucrada en un hecho delictivo. Algún fraude. No tanto el hecho de que no pierda o que no tenga operaciones que no le reditúen en lo económico, ¿no? Entonces esa podría ser la diferencia entre el control interno financiero y el compliance legal, ¿no? Claro, sí, que al final del día los dos previenen fraudes, previenen claro, se analizan los riesgos en los que pudiera incurrir, ¿no? Claro. Son muy productivos y en serio siempre les hablo de eso y les digo que es una herramienta ¿sabes muy... qué pasa? Que tristemente en temas de prevención a la gente no le gusta invertir. Sí. El empresario en general en México desafortunadamente pues le falta mucha cultura de prevención. Es que aquí el problema yo creo que también es el tema corrupción. Ya también piensan que cualquier situación que llegue de cualquier autoridad, pues se puede arreglar con el tema de las mordidas. Entonces, yo creo que también eso es algo que ha afectado a que los empresarios no se dirijan. Pero es que tristemente así es. Sí. Tristemente hay que decirlo, ¿no? Cuando tú dices, bueno, voy a dejar de ganar unos pesos, ¿no? Sí. Y voy a tratar de hacer las cosas por la derecha, pues te sale tan mal el negocio que a veces hasta pones en riesgo la estabilidad financiera y dices, ni modo, pues hay que entrarle al ruedo, ¿no? Tristemente, ¿no? Yo no lo recomiendo definitivamente y en la medida de lo posible en lo que yo hago lo trato de evitar, pero a final de cuentas, bueno, no nos vayamos tan lejos. Por ahí me dijeron, no digo nombres para no quemar a nadie, pero que ya les piden hasta 5,000 pesos para darles una cita para inscribir a una persona moral en el SAT. Sí, porque no hay citas. Sí, ese grado ha llegado. Entonces, imagínate. Y lo peor es que las publican en redes sociales.
Entonces, el gobierno quiere que la gente pague impuestos, el gobierno quiere que la gente haga cosas de manera ponen muchas trabas. De manera formal. Sí. Y que empiecen a contribuir. Claro, ponen muchas trabas a la formalidad. Claro. O sea, ponen en exceso requisitos, ¿para qué? Para caer en el tema de la corrupción. No, por supuesto. Hay un principio en materia de administración que te dice, cuando hay una sobreregulación de algo, o una de dos, o hay una tremenda ineficacia, o hay una tremenda corrupción. ¿No? Tristemente. Y lamentable eso vivimos aquí. Es correcto. Sí. Entonces, esta metodología de la que yo te platicaba se divide en varias etapas, ¿no? Antes era nada más el puro cuestionario, ahora ya tienes que hacer toda una estructura metodológica de la pericial. Por ejemplo, tienes que decir cuál es el objeto. O sea, ¿para qué estás? Tienes que describir en términos muy concretos para que el juez entienda por qué es necesaria esa prueba pericial contable. Después tienes que hacer el planteamiento del problema, ¿no? O sea, tienes que desarrollar a manera de descripción cuáles son los aspectos que van a presentarse como retos dentro de tu análisis y de alguna manera cómo es que piensas poder sortearlos, ¿no? Después ya tienes que plantear la metodología, es decir, cómo vas a hacer el estudio. Claro. ¿Sí? Vas a hacer revisión documental, vas a hacer estudio de campo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y lo vas desarrollando, ¿no? El tercer punto es el análisis funcional. Es decir, ya que describiste cuál es el problema, ya que describiste cómo vas a estudiarlo, y ya que describiste con qué herramientas cuentas, ahora vas a hacer una interpretación de lo que dice la legislación, lo que dicen los registros contables y lo que tú pudiste demostrar o pudiste evidenciar. Entonces ya haces una concatenación de todo lo anterior, ¿sí? Y ahí es donde haces precisamente el análisis funcional. Ya que terminas de hacer eso, ahora sí, tú, de todo lo que analizaste y todo lo que estudiaste, tú haces una propuesta, pero tú, perito, de cuestionario, ¿no? Al que yo le he llamado preguntas conclusivas, porque te van a reforzar y te van a permitir construir conclusiones que van ya muy robustecidas, porque vienen descripciones desde el objeto de la peritación, el análisis funcional, la metodología, el planteamiento del problema. Entonces, ya cuando tú llegas al tema de conclusiones, no, pues ya, para que te tumben ese peritaje, de verdad es que no hay manera. Pero debes de saber desarrollarlo, porque si no... Y luego aparte viene lo interesante, porque ese dictamen o ese peritaje lo tienes que defender en audiencia pública. Entonces, haz de cuenta que el perito del gobierno pues, va a dar sus conclusiones, tú vas a dar las tuyas y se va a dar ahí el traca-traca en la audiencia, ¿no? El fiscal te va a estar preguntando a ti, el abogado defensor le va a preguntar al perito oficial, o de repente, dependiendo de qué lado estás, ¿no? Porque igual eres perito y te vas del lado de la autoridad y eres un perito oficial, ¿no? Claro. Sí, pero en cualquier parte, como bien comenta, pues debe de tener ese análisis previo para poder salir adelante con todos los cuestionamientos que pueden hacer por cualquier parte, ¿no? Y no, de hecho, las normas de atestiguamiento te señalan que tienes que ser muy técnico y además tener un conocimiento muy profundo del caso que estás analizando, ¿no? Sí. Sí, porque si no se analiza el caso, no se conoce perfectamente, como nosotros lo decimos, ¿no? En las empresas, para hacer a lo mejor hasta una estrategia fiscal, pues se tiene que conocer perfectamente bien la operación de la empresa, porque si no, ¿qué es lo que vas a exponer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir? Y en este caso, pues exactamente lo mismo, conocer exactamente pues la situación que llevó a esta otra situación, digámoslo de esa forma, a llegar a que pudieran catalogarlo con alguna situación de fraude o tema de lavado de dinero. Y en estos casos yo creo que algo muy importante que nosotros debemos de analizar previamente, y con esto viene el tema de la prevención, es cómo, como le dice la autoridad, ¿no? Yo necesito ¿cómo le dice?
esa guía que tú vas llevando del inicio de la operación, la trazabilidad, para poder concluir en esto, ¿no? Para llegar a este resultado. Si no tenemos toda esa trazabilidad, ese análisis de esa trazabilidad previamente, pues no vamos a tener algo concreto, algo firme que dar, ¿no? O sea, como que se tiene que planear también con tiempo lo que pasa, antes, ¿no? Lo que pasa es que hasta para hacer esa trazabilidad debes de tener una guía metodológica. Claro. No es así como, ahora sí que como Dios me dé a entender, ¿no? A mí al saber y entender. Fíjate que yo tuve esa bonita experiencia en el primer asunto que llevé porque pues fue tanta el acercamiento de repente que tuvimos con el Ministerio Público y todo, que incluso me dio acceso a ciertos estudios y análisis que él había hecho y me metió así en un salón donde tenía así como que una pared, como un pizarrón y ahí veías, ¿no? Su trazabilidad, sí, como tú llamas, ¿no? Salió de aquí, se fue para allá, regresó de este lado. Entonces fue una experiencia muy, muy satisfactoria y muy aleccionadora porque sí, aprende uno mucho, ¿no? Claro. En realidad es en la línea de batalla donde realmente... porque te podrás aprender todas las recomendaciones del GAFI, te podrás aprender toda la metodología de la aplicación del control interno, pero si no lo llevas a un caso real de la vida real concreto, híjole, a veces como que te quedas un poquito atrás, ¿no? Sí, yo creo que conocer todos los aspectos que conllevan a esto, ¿no? Porque yo luego a veces les platico de un diplomado que tomamos en temas de PLD. Un compañero le dice a nuestro maestro, dice, ay, pero a mí ¿de qué me sirve estudiar las tipologías? ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Y ya le explicó la importancia que tiene el tema de las tipologías. O sea, pues sí, por algo existe ese análisis que se hace porque pues son diferentes situaciones que se pudieran dar, diferentes rumbos, diferentes matices que se tocan para poder llegar a un porqué, ¿no? El tema de de la trazabilidad igual, o sea, el todo nos ayuda a concluir en algo. Y era lo que él le decía, no, es que si no entiendes ahorita esto, no creo que seas una persona que pueda llegar a entender exactamente a lo que los estamos encaminando, ¿no? Claro. A contar con este conocimiento en temas de prevención del lavado de dinero, porque son muchas cosas que se tienen que estudiar. La verdad tuvimos muy buenos profesores en ese diplomado y nos enseñaron a analizar tantas cosas que uno como contador, por la profesión que tenemos, pues no nos tenemos esa idea de por qué pudiera darse esto, el analizar esta situación, el analizar la otra. Y en este campo del tema del peritaje, en temas de prevención del lavado de dinero, es obligatorio que el contador de cierta forma se especialice en temas de PLD para poder dar ese servicio de manera correcta. Y no solo de PLD, también de fraude fiscal, sí, porque son dos conductas que van muy arraigadas, muy de la mano. Yo les digo que son delitos primos hermanos, ¿no? Sí. Y que de alguna manera en muchas ocasiones uno te lleva inexorablemente al otro, ¿no? Se puede dar en su conjunto. Exacto. Sí, claro. Sí, si no, como hablaba del artículo 400 bis, si uno no lo cuida, o sea, a uno lo andan llevando, como dicen por ahí, al baile, hasta con ambas. Es que además ya no hay compradores ni adquirentes de buena fe. Sí. Ya uno tiene que desconfiar hasta del proveedor o del cliente, dependiendo de qué lado de la ecuación esté, porque no sabemos si los bienes que nos están entregando o los bienes que estamos adquiriendo o los recursos con los que están pagando, pues tienen algún vínculo. ¿Qué tipo de persona viene detrás de ellos? No nos vayamos muy lejos, acaba de salir en las noticias, ¿no? De este señor, el cantante de música regional, Julián Álvarez, que apenas ahorita lo acaban de borrar de la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos, porque lo estaban vinculando precisamente a la hora de hacer trazabilidad. Identificaron que él había invertido en un fraccionamiento, un desarrollo inmobiliario o algo así, donde había, al parecer, gente del crimen organizado también metida en el negocio, ¿no? Entonces, es peculiar. Ahorita que mencionabas las tipologías, es interesante porque además es una cuestión muy dinámica. La tipología de hoy seguramente va a ser algo superado en un año o dos. Claro. Ahorita, como dicen, lo de hoy es el Bitcoin, ¿no? Sí, y más superado por grupos delincuenciales, porque en lo que
ellos van y vienen, nosotros apenas vamos, ¿no? Pero es que, mira, desgraciadamente queremos ser tan estrictos, como decías hace rato, tan meticulosos, tan finos en la redacción de la legislación, sí, que los tiempos nos ganan. Claro. Yo me acuerdo, el primer diplomado de prevención de lavado que di, pues ya tiene como unos 5, no más, como 7, 8 años, aquí en la Universidad de Anáhuac de México. Y ese diplomado fue muy interesante porque a mí me pidieron, como en aquel entonces no era rector, era yo nada más el coordinador de la maestría en fiscal, me pidieron que hiciera un plan de estudios con estos temas de fraude fiscal y lavado de dinero, porque había que titular de las maestrías a los de penal, a los de corporativo y a los de fiscal. Entonces fue padrísimo porque ahí ahora sí que aglutinamos en una sola, en un solo salón, penalistas, abogados corporativos y fiscalistas. Entonces eran discusiones muy padres porque se analizaban desde las 3 diferentes ópticas, ¿no? Sí. El manejo de las empresas, de los recursos, ¿no? Sí. De las operaciones. Y bueno, me acuerdo que en ese entonces, cuando empezábamos a trabajar precisamente en esos menesteres, evidentemente el tema todavía estaba así como que muy en que sí, como que no, que si era de contadores, que si era de abogados, que si era de los dos. Yo creo que es multidisciplinario, ¿no? Pero primero avientan por enfrente al contador, ¿no? El contador le hace de todo. Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo que platicábamos hace rato, ¿no? Tú no piensas en abogados hasta cuando dices, es que ya tengo la bronca encima, ¿no? No tenemos esa cultura. Sí, claro. Si tuviéramos la cultura de contratar abogados, al igual que contadores, para que cada quien en el ámbito de su actividad hiciera lo que necesita hacer para prevenir, sería una maravilla, pero no nos gusta invertir en prevención. Somos, como bien decías hace rato, somos más cargados al apostar, pues ya que me llegue la bronca, pues a ver de cuánto es, ¿no? O al nunca me va a pasar a mí, ¿no? Híjole, pero eso ya cada vez es más difícil. Todavía hay empresarios que piensan eso. Sí, no lo dudo, pero digo, cada vez en la práctica es más difícil porque a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? El anonimato fiscal cada vez te va relegando más y más y más. En la antigua Roma, los esclavos, ¿no?, que coexistían en las ciudades romanas, pues era gente cuya peculiaridad era el que no tenían personalidad. O sea, no eran sujetos de derechos ni obligaciones. Y como esclavos eran más bien parecidos a una cosa o a un objeto. Sí. ¿No? Entonces, cuando se castigaba en Roma a alguien, pero no se le podía tampoco declarar esclavo, lo que se decía es que se le decretaba la muerte civil. Y entonces el muerto civil en Roma era aquel que pues, no podía contratar, no podía comprar esclavos, no se podía casar. O sea, era alguien que no podía realizar actos jurídicos de ninguna naturaleza. Claro. Hoy el trabajar en el anonimato fiscal, en la informalidad, pagar y comprar todo en efectivo, es como ser un muerto civil en Roma. Quiero comprar una casa, te van a reportar. Sí, claro. Quiero comprar un coche, te van a reportar, ¿no? Tarjetas de crédito, pues ni pensarlo. Y aún así hay ciertas formas en las que llegan a escaparse y a hacer sus operaciones. Pero es cada vez más difícil. Sí, claro. Y digo, y de lo que se trata es de que pues, tú puedas disponer de tu recurso y de tu dinero libremente. Mientras lo haya obtenido de manera lícita, porque a lo mejor tema central de abastos, ¿no? Venden tanto en efectivo, no llevan un buen control administrativo, no saben cómo utilizar esa parte y lo pudieran catalogar como que está lavando dinero, ¿no? Obviamente hay lo que se conoce como los perfiles transaccionales, ¿no? Sí, claro. Si yo llego al banco y aperturo una cuenta y digo que soy amo de casa, ¿verdad? Y que me mantiene mi mujer, que es la que se va a trabajar, ¿qué pasa? Si yo abro una cuenta y de repente empiezo a meter 2, 3 millones de pesos, pues me van a congelar, ¿no? Sí. O si traigo dinero del extranjero y no aviso, no le reporto al banco, no le llevo mis FDIs o transparento la operación, me congelan esos recursos, ¿no? O sea, pues digo, es cada vez más difícil, ¿no? La disposición esta que existe en renta, ¿no? Si yo llego y me compro todo un super equipo de sonido, ¿no?, en cualquier establecimiento abierto al público,
y no sé, me gasto 150,000 pesos en bocinas, estéreos, aparatos, etcétera, digo, cositas de estas con las que ustedes hacen su programa, y pago en efectivo, me reportan. Sí. ¿No? O sea, ya es bien difícil, ¿no? Y se va a poner peor, dicen por ahí, ¿no? Claro. O sea, va a llegar un momento en que tú vas a ir caminando por la calle y si traes 50, 100 o 150,000 pesos y te detienen, híjole, pues yo creo que va a ser más fácil que salgas si traes 1 kilo de marihuana, ¿no? Sí. Porque, pues, a final de cuentas, mira, el dinero en este momento para el gobierno y para cualquier gobierno formal, considero yo, tiene que pasar por 2 tamices. El de la transparencia en cuanto al origen, Sí. que acredites que tiene una fuente lícita, y ya que acreditaste que tuvo un origen lícito, pues que ahora pagó el impuesto conforme al régimen fiscal que te corresponde. Claro. Entonces, si no acreditas ni siquiera el origen, no, pues ya de lo fiscal, pues ya ni hablamos, ¿no? Ese dinero pasa a formar parte del patrimonio del Estado, ¿no? Claro, por eso hay, por ahí comentan en redes sociales que los grupos delincuenciales prefieren transparentar su dinero pagando impuestos para después poder hacer el uso que ellos deseen, como usted comenta, ¿no? De manera tranquila y pacífica respecto de lo que la autoridad pudiera observar de eso. Dicen, mientras tenga la autoridad y vea que está pagando impuestos y que está pagando impuestos y lo está transparentando de esa forma, pues. Pero te voy a decir una cosa, incluso también el pago de impuestos tiene sus asegúnes, claro. Porque un lavador profesional de dinero sabe que pagar impuestos es la mejor forma de lavar el dinero. Sí. Porque legitimas la fuente, ¿no? Tú pones una empresa fachada. No les interesa pagar impuestos. Facturas, así tengas que facturar público en general, porque evidentemente, pues, ¿quién te va a recibir factura? Ahorita, si a ti te dijeran, Elizabeth, te voy a regalar una factura por 5 millones de pesos. No, gracias. Porque para mí una factura de ese monto implicaría el que yo tuve un ingreso de esa cantidad. Sí, claro. Y viene la discrepancia fiscal. Entonces, y como todo ese FDI. Esos núcleos criminales que incluso están asesorados por gente como tú y como yo, o sea, contadores que estudiaron en una universidad y que tomaron especialidades, ¿eh? Sí. Tengo hermanos, somos una familia de peritos. Tengo 2 hermanos. Una hermana es la que fundó el área de antropología forense PGR y el más chico, que es médico forense también, trabajó en PGR y ahorita trabaja en derechos humanos. Ellos me platican, ¿no?, que incluso cuando se dan cursos de esta naturaleza, en muchas ocasiones se tiene que ser hasta cuidadoso con las personas que solicitan matricularse y entrar al curso, claro. Porque luego no sabes si estás capacitando al contador del crimen organizado, no, en serio, peor al aún, operador financiero. Peor aún, luego uno da cursos o lo que sea y ya luego le hablan a uno diciendo, a ver, estoy a tanto tiempo de su oficina, necesito que me reciba porque necesito una consulta de temas de lavado de dinero. Y luego lo va con... O sea, esa gente está buscando a las personas que se dedican a dar ese tipo de... Bueno, que tienen ese conocimiento. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues sí, efectivamente, el traer efectivo encima, ¿no? Conlleva el riesgo de tener que acreditar el origen y que ya se pagó el impuesto conforme al régimen correspondiente. Conlleva 2 riesgos, ¿no? Que lo vayan a asaltar a uno y acreditar. Bueno, sí. Fíjate que ese es uno de los argumentos que luego hacen los empresarios. Dicen, claro. Es que yo no puedo abrir así tan fácilmente mi aspecto patrimonial porque evidentemente pues conlleva un riesgo de que al rato saben cuánto tengo, dónde lo tengo, en qué lo tengo, ¿no? Claro. Vienen los secuestros, las extorsiones. Fíjate que ahorita que platicamos de este tema, nos juntamos de repente ahí amigos de la disciplina y un asesor financiero. Él es un sueco radicado en México porque se casó con una mexicana y asesora a inversionistas que quieren traer capital de Europa para acá. Y me platica que allá por el área de Los Reyes, Texcoco, no sé, por allá, por la salida por la Puebla, al oriente, a un amigo, a un conocido de él, a un gerente de banca patrimonial, lo secuestran en la autopista, lo abordan y se lo suben. ¿Qué crees que le quitaron? ¿O qué crees que le pidieron?
No le quitaron ni sus tarjetas, ni su NIM, ni su efectivo, ni su reloj, ni su carro. Le dijeron, ¿te quieres ir tranquilo? Nos vas a pasar el nombre de los 10 clientes con más dinero a los que le estés manejando las cuentas. Y no digo el banco, obviamente, ¿no? Sí, no, imagínate. O sea, es otra de las modalidades hoy que el crimen organizado, pues para efectos de estos temas. Claro. Y ahorita que hablábamos de tipologías, también me acordé de una asesoría que un día me pidió un contador amigo que tristemente falleció, en paz descanse ahora con lo del COVID. Me platica, él llevaba muchos clientes en el centro de la ciudad, ¿no? Ahí en todo lo que es la zona centro, las tiendas. Joyeros, textileros de ropa y todo eso, ¿no? Bueno, tú generalmente cuando haces tus conciliaciones bancarias, pues checas que no te falte dinero, ¿no? Que digas, ay, ya me sacaron algo, ya me hackearon la cuenta, ya me sacaron el dinero, ¿no? No, pues ahora hay que tener cuidado de que no te sobre dinero. Claro. Pero te voy a decir por qué. ¿Cómo le hacen estos amigos, ¿no? Según son mafias de ahí, de la misma localidad, que ubican los negocios como si fueran inspectores del SAT. A ver, ¿qué negocios son los que tienen más ingresos en efectivo por todo lo que venden diario? Y de repente estos cuates van y te depositan $1 millón de pesos. De verdad. Sí. Y te dicen, ahí me los guardas, úsalos si quieres, pero cuando te los pida me los das. Claro. Porque ya andan tras de mí y no sé dónde guardar este dinero. Sí. Así, Elizabeth, imagínate a qué niveles estamos hablando ya. Claro. ¿No? Sí, lamentablemente yo ya había escuchado de esos casos. Y uno no se imagina. Una vez una persona me hizo un comentario parecido a ese y me dice, ¿qué puedo hacer en esos casos? ¿No? Estaba como nerviosa, me imagino que le estaba pasando esa situación. Pues, ¿qué hacer en ese caso, no? Son de dos. Uno puede ir y levantar presentar una denuncia, pero ¿sabes ¿pero qué va a pasar? Pero te van a congelar toda la cuenta, no nomás el millón. Porque van a decir, vamos a ver si no nomás es ¿no? Claro, o también puede decir... Y del otro lado, pues viene la... Sí, o pueden decir, oye, ¿sabes qué? Ya fulanita vino de chismosa. Sí, porque luego los mismos que están ahí son los que están... Sí, lamentablemente. Tristemente, efectivamente. Entonces, sí, yo le didije, mire, Contreras, es una situación muy complicada. Yo creo que hay que valorar el riesgo que se pudiera tener. Me dice la contadora, pues es que ya el dueño ya tiene miedo, ya no sabe si seguir con su negocio, que ya tenía muchísimos años con él, o qué hacer, dice, porque ya tiene miedo, ¿no? Ya muchos empresarios tienen miedo de que los usen para lavar dinero. Claro. O sea, ya el empresario... Ya de manera abierta y descarada. Claro, ¿no? Ya no es el que, busca hacer eso, sino que lo usan para lavar dinero, como usted dice. O sea, les fondean la cuenta bajo amenazas. Hay un analista en estos temas de prevención de lavado que se llama Salvador Mejía. Tiene sus cápsulas de radio y todo. Y él me llamó la atención que en una ocasión platicaba que estos señores de la Unión Tepito pues ya se habían convertido en una especie de de institución financiera. Porque con el tema del COVID, muchos negocios del centro estaban quebrando, pero de manera estrepitosa. Bueno, pues ellos se pusieron a prestar dinero, ¿no?, a estos negocios, precisamente para que la localidad pues no quebrara por completo, ¿no? En Morelos se dio el mismo caso. Imagínate, ya abiertamente estas mafias, pues, tienen sus uniones de crédito, ¿no? Sí, y bueno, con este gobierno creo que están más sueltos que nunca, ¿no? Bueno, es que aquí hay que ser condescendientes, abrazos, no balazos. Sí. Pero en fin. Sí, es una situación complicada y ahorita es justamente lo que hemos hablado en los últimos programas, que pues el empresario ya no sabe qué hacer. Dice, ¿sabes qué? Pues ya cierro, me voy del país, mejor me voy a la informalidad, porque hay muchas personas en la informalidad que dicen, pues puedo tener esto, lo otro, no pago impuestos, no me preocupo por lo otro. Pero como usted dice, ¿no? Tiene sus desventajas también, porque no puedes adquirir lo que tú quieras, o sea, hay ciertas restricciones. Entonces, es un dilema en el que varios cursos que hemos dado nos dicen, pero es que, ¿qué hago en este caso? ¿Usted qué me aconseja?
Pues es que hay que ver el tema del riesgo, ¿no? Que ya ahora las contables nos metemos ese tema de riesgos. Analiza pues los pros y los contras de cada una de la decisión que puedes tomar. Claro. Y ver la que mejor te convenga, y no porque a lo mejor... el problema es que ya no es la que mejor te convenga, es la que menos perjuicio claro. te causa. Sí. Porque de que vas a salir raspado, vas a salir raspado. Pero sí. la idea es que la decisión que tomes sea la que menos daños colaterales te produzca. Sí, y ahora con esta reforma que viene más fuerte desde 2020, con estos temas penales y... Bueno, mira, la ventaja es que hace unos meses, 2, 3 meses a lo mucho, fue declarado inconstitucional todo el sistema penal que catalogaba de crimen organizado a los factureros, ¿no? Que se consideraba como un delito contra la seguridad nacional, te aplicaba prisión preventiva y toda una serie de situaciones muy complicadas, ¿no? Pues ya se declaró inconstitucional, pero bueno, el problema no es decir qué bueno que ya no nos van a meter a la cárcel como si nosotros fuéramos los delincuentes. Yo creo que nos deberíamos de preocupar en el sentido de decir qué va a hacer ahora el gobierno para combatir estas prácticas. ¿Por qué? Mira, yo tengo una charla que doy, y si quieres en otra ocasión la platicamos, de temas de corrupción política. Claro que sí. Y todos los efectos colaterales de la corrupción política en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito laboral, son verdaderamente perniciosos. Sí. O sea, las prácticas de simulación de operaciones no son privativas de los particulares. También se hace para mover recursos en campañas políticas, para comprar votos. Y obviamente pues todo ese dinero sale pues, de nuestros impuestos, porque no lo pagan los políticos, no lo pagan ni el INE. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, bueno, cuando permitimos que se dé ese tipo de cosas, en el ámbito político, ¿qué problemas tenemos? Tenemos desde desvío de fondos que nunca regresan, obviamente dejando desprotegidos programas sociales que te pegan en el aspecto de programas sociales, los medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo. Que sí son necesarios. Hasta narcogobiernos, ¿no? Sí. Entonces dices, oye, pues no nos conviene a nadie. O sea, mira, muchas veces dicen, ¿por qué es conveniente pelear, discutir o tratar de prevenir el lavado de dinero? O sea, a final de cuentas yo voy a tener recursos y lo que importa es que yo venda, aunque no importa quién sea el que me compre. Claro. El problema es que, digamos que todas estas prácticas son como una rémora que poco a poco se va comiendo la economía. Y llega un punto en que ya no va a haber ni siquiera quien te compre porque ya pues, se cayó el sistema económico. Ellos son los que se van robusteciendo, ¿no? O sea, de poquito en poquito ellos son los que van creciendo. Pero no solamente eso, cuando generan riqueza, ¿qué pasa? Pues, hoy con el Internet, cuando sienten que ya la UIF o la Fiscalía General de la República o la autoridad que sea, el SAT, ya les está pisando los talones, con un clic mandan el dinero a un paraíso fiscal y ya dejaron a toda nuestra economía prácticamente al borde de la quiebra, ¿no? Pues son de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Sí. ¿No? Y que nuestro gobierno debería de analizar bien al momento de implementar las reformas, por lo que comenta ahorita, ¿no? Que pasó con la reforma de 2020, por presiones de organismos internacionales, que está muy bien, ¿no? El tema de la regulación para prevenir lavado de dinero, prevenir temas de fraude fiscal, muchas cosas, temas soborno, corrupción, está muy bien, pero como que nuestro gobierno no le han dado al clavo para decir, vamos a aplicar una reforma efectiva que surte efectos y que en verdad se lleve de manera adecuada. Yo creo que no es que no le den al clavo. ¿O no le quieren dar? Yo cambiaría la frase por nadie escupe para arriba. Bueno, también. O sea, los principales beneficiarios de todo este caos pues son los gobiernos, a los 3 niveles, estatal, o municipal, estatal y federal. Sí. ¿Por qué? Porque, digo, es de risa. Yo en una ocasión iba con un amigo a dar una plática precisamente de estos temas a Cancún, al Colegio de Contadores de Cancún. Y iba leyendo en el periódico, ¿no? En el avión, y había una nota que me llamó la atención, que el Contralor del Congreso de San Luis Potosí había encontrado gastos que estaban amparados con facturas falsas. Imagínate, o sea, dices, congresistas locales, federales, presidentes municipales, gobernadores. Por cierto, que acaban de extraditar a César Duarte, ¿no? Al exgobernador de Chihuahua.
Imagínate, con todos los fondos que este señor desvió, Sí. ¿tú sabías que puso su propio banco? No sabía. Puso un banco local con el dinero que según desvió, porque dijeron, bueno, pues tienes que desviar para las campañas ¿Saben políticas. dónde está el negocio? Y él dijo, bueno, pues si ya desvié para esto, pues ¿por qué no desviar de una vez para un banco, no? Así de ese Sí, son tamaño. inteligentes. Digo, de tontos no tienen ni un pelo, son súper inteligentes. Lo más triste de todo es que, digo, sí se ha visto un avance, obviamente, porque pues, en las épocas de López Portillo, de Salinas de Gortari, ¿cuándo veías tú que metieran a un gobernador a la cárcel? Claro. Bueno, que lo investigaran siquiera, ¿no? Hoy, bueno, pues hay varios gobernadores Están en la mira. que están en la mira, no, pero muchos exgobernadores presos o sujetos a proceso penal. Pero pues mientras no podamos repatriar todo el dinero que se desvió, Sí. pues yo creo que el sistema de justicia nos está quedando de ver a los Sí, mexicanos, no ¿no? sirve. ¿Y a mí de qué me sirve que César Duarte esté en el...? Claro. Pues yo lo mantengo con mis impuestos porque el gobierno le tiene que dar de comer, ¿no? Y gozan de privilegios aún así. Y como dice el comercial de la camioneta y la Cheyenne, pa, pues ¿dónde está el dinero? Eso es lo importante. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo Sí. que más que andar fumándonos cosas raras, ¿no? Pensando en someter a juicio a expresidentes, mejor sometamos a juicio a los que están ahorita, Sí. pero obliguémoslo a que regresen el dinero, que Claro. le resarzan el daño patrimonial al Sí, Estado sí. como debe de ser, porque si a ti te agarran, a mí me agarran, a cualquiera de los jóvenes que están aquí los agarran por fraude fiscal, hasta que no les exprimen las tuercas Claro. y los hacen que paguen, pues no los dejan en paz. Y pues para ellos, ¿por qué no? ¿No? Sí, son inmortales, son intocables. Estaba por yo desgracia. escuchando las noticias en la mañana que supuestamente Lozoya ya había echado por ahí algunas declaraciones de que ya había llegado a acuerdos con la fiscalía para regresar el dinero y que ya todo quedara en santa paz, ¿no? Pues hay que ver, a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que conllevan esos acuerdos? Y exactamente, que hay detrás de bambalinas, ¿no? Sí, porque todo ya lo analizan previamente y tienen algo perfectamente bien estructurado para saber después, con el tiempo, darle vuelta, ¿no? O sea, nada más es callar a la gente un rato y después... Sí, porque termina incluso de el lo mismo mismo. Duarte de Veracruz, o sea, con tantos y tantos y tantos y tantos millones que desvió, para los 8 años que se va a aventar en la cárcel, de los cuales creo que ya lleva 5, oye, pues a mí denme 500 millones y también me aviento 8 años en la cárcel, porque Claro. acá afuera no los voy a hacer nunca, ¿no? No, y la vida que llevan supuestamente dentro de la cárcel, ¿cuál es? O sea, Exacto. no es como la ven en las películas, es de otro nivel. Es correcto. Y bueno, pues ahí el contador público tiene un papel, Claro. diría yo, predominante. Sí. Pues precisamente para efectos de indicar de dónde salió el dinero, qué rutas tomó, hacia dónde se fue, qué operaciones, atendiendo las tipologías y demás, fue que se transformó de monetario a activos fijos, o de activos fijos a monetario, o activos virtuales, y de ahí se fue a tal lugar y regresó, etcétera. Ahí es donde está verdaderamente la expertise que hoy en día tiene que aprender Sí. y a armar, como decíamos en un inicio, ¿no? A través de una guía metodológica, una pericial que coadyuve, ¿no? En el combate Sí. a este tipo de conductas, ¿no? El analizar, el que las operaciones no caigan en simulación, ¿no? Que digan, pues es que para mí simulaste esto, y para mí esto y lo otro. O sea, digo, para la autoridad todos somos, los contadores y los empresarios somos corruptos, evasores, lavadores de dinero, pero bueno, para la autoridad, las diversas autoridades. Y eso no es, a lo mejor es no saber aplicar esa carga administrativa que tienen las empresas el día a día, no tener esa trazabilidad, no preocuparnos por tener esa trazabilidad al momento de ocuparlo para este tipo de pruebas, y nos gana la operatividad del día a día, ¿no? O sea, al empresario lo que le llama la atención es vender, como sea, pero vender. Ahora con el tema de la pandemia, muchas empresas lamentablemente cerraron instalaciones físicas, se tuvieron que lanzar a plataformas digitales, vender como fuera, a los que fueran, al precio que fuera, y se prestó a muchas situaciones complicadas, ¿no? Claro. El tema de la debida diligencia ahorita
ya llevamos como 5 debidas diligencias en muchas materias y van a seguir aumentando, ¿no? Tema PLD con clientes, tema 69B con proveedores, tema laboral, también la debida diligencia. Ahora también hasta con socios y accionistas hacer esa debida diligencia. O sea, siempre es conocer el porqué y demostrarle a las diversas autoridades por qué se hizo esa operación. Y que no se está uno coludiendo con grupos delincuenciales, con gente que se allega de dinero mal habido y que nos ocupan a nosotros para eso. Y esa es una parte importante que el contador debe de cuidar y debe de decir, pues sí, a lo mejor es una carga administrativa impresionante, pero al final del día nos va a librar de muchas situaciones complejas, ¿no? Digamos que es una vacuna, claro, que es dolorosa, pero necesaria, ¿no? Que a lo mejor nos va a hacer trabajar más, pero es necesaria. Sí, el problema es cuando el empresario no está consciente de que es en beneficio de su propio patrimonio y de su propia integridad física, ¿no? Sí. Porque si no acredita la evolución patrimonial, como se dice en la jerga de la administración pública y de la responsabilidad de funcionarios, el día de mañana cuando le digan, bueno, ¿y de dónde sacaste 3 casas, 5 coches, cuentas aquí, cuentas en el extranjero? Casos de la central de abastos. ¿No? Yo luego les digo, es casos de la central de abastos. No, y nos además... ha tocado a muchos clientes así. Pero es que, mira, el problema que se tiene también es que venimos de una cultura empresarial en donde la máxima era empresas pobres y empresarios ricos. Sí. ¿Por qué? Porque en la época de los 80s, 90s, la planeación fiscal era mucho más sencilla de aplicar, ¿no? Porque no había tantos controles, no había medios electrónicos, no había intercambio de información como lo hay ahora entre instituciones del mismo país o con otras naciones. Entonces, en un momento dado, el empresario se quedó acostumbrado a que pues, métele una factura y sácame dinero y cómprame un coche. Claro. O cómprate una casa, cómprame un yate, cómprame una membresía en el club de golf. Y algunos como que ya veían venir el golpe y dijeron, no, pues lo pongo a nombre de mi hija para que no digan que todo está a mi nombre, de mi esposa. O el pretexto que dicen, es que no lo pongo a mi nombre porque me van a estar persiguiendo, ¿no? O sea, no, yo pongo a esta persona porque no quiero que aparezca mi nombre en la factura, ¿no? Pero deja de que te persigan. Hay quienes ya tienen no sé cuántas exesposas y dicen, no lo pongo a mi nombre, sí, porque si no viene la ex y me tumba la mitad, ¿no? Entonces... ya sea la ex o ya sea el SAT, pero siempre le quieren quitar el patrimonio. Pero es que un caso, digo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, los empresarios de la central de abastos manejan cantidades millonarias, pero millonarias, y ese es el tema, ¿no? Bueno, que yo te platico y te comparto inmuebles millonarios. Una anécdota. Yo llevé un asunto de quiebra, de concurso mercantil de una empresa muy, muy grande que importaba piezas de bicicleta y tenía incluso en la misma fábrica, tenía su almacén fiscal para que pues ahí en cortito hacían las extracciones del almacén fiscal y luego a la línea de producción. Este señor endeudó a la empresa pidiendo prestado a una entidad del sector financiero. Y la garantía de los préstamos eran las piezas de bicicleta. Tuvo por ahí algunos inconvenientes financieros, se le empezó a hacer complicada el cumplimiento de sus obligaciones ante los bancos. Para no hacerte el cuento largo, te estoy hablando de que en el año, ¿qué te diré? Como 2010 más o menos, este señor debía más de 100 millones de pesos al sistema financiero. Se le quema la planta. Y no habían asegurado. No, se le vino una broncota porque los bancos lo querían acusar de fraude. Pero bueno, cuando vieron que no había seguro, pues también, porque las aseguradoras también investigaron. Dijeron, bueno, pues no tenía vigente las pólizas, pues nosotros nos lavamos las manos, o sea, claro, fue fraude, ¿no? Y me acuerdo, todo esto tiene que ver porque me acuerdo que una noche me habló muy preocupado y me dice, oiga, ya resolví el problema. Porque para esto alguien le vendió la idea de que yéndose a un concurso mercantil, él podía reírse de los bancos y no iba a pagar nada, ¿no? Pero lo que el abogado que le recomendó esa tontería, pues no se fijó, era que los socios habían firmado como responsables solidarios de los préstamos con sus propios bienes personales. Entonces, el banco dijo, bueno, ya no vas a pagar tú, ya se quemó la planta, bueno, me voy sobre los bienes de
de los socios que además eran los hijos del señor. No, bueno, una tragedia familiar. El caso es que el señor me agarra y me dice, oye, licenciado, ya lo resolvió el problema, ya. Ya encontré unas personas que me van a prestar los 100 millones y les voy a pagar de contado al banco para que ya nos dejen en paz. Y bueno, ni modo de empezar de cero y no sé qué. Dice, nada más le quiero pedir un favor. Dice, quiero ver si usted me puede acompañar para ir por ellos. Le dije, ¿por los señores que le van a prestar? No, por los 100 millones porque me los van a dar en efectivo. No. Y hasta Guadalajara, imagínate. Cabe, ¿no? claro. Bueno, pues pobre tipo, me imagino que en su desesperación, pues, te digo, fue en 2010, en ese entonces todavía no estaba la cuestión esta de la prevención del lavado ni cosas así, pero yo sí le dije, a ver, señor fulanito, ¿no? ¿Cómo se le ocurre Sí, claro. tomar un préstamo de esa naturaleza? Le voy a decir qué va a pasar. Usted va a llegar con sus 100 millones, así como si fuera Scarface en la película de cara cortada, con su morral como Santa Claus, a la caja, ¿no? Órale, ahí están sus 100 millones, ya no me estén ¿Qué fregando. va a decir? En primera, ese dinero va a quedar asegurado. Claro. Congelado en automático, ¿no? Porque decir, ¿de dónde sacó tanto dinero en efectivo, no? Sí. Y número 2, va a seguir usted teniendo la deuda con el banco. Sí. Pero ahora va a tener también la deuda con los malosos. Entonces, imagínese. No. Digo, afortunadamente me hizo caso el señor y declinó la situación. No tenía otra opción. Pero pues es que yo, digo, no quisiera estar en su pellejo, pero imagínate, 100 millones de pesos y que toda tu familia pierda sus casas, su patrimonio, Claro. pues pobre señor, ¿no? Yo creo que se vio tan presionado que dijo, pues ni modo, me la juego, ¿no? Sí, sin ver los riesgos que conllevan, claro. ¿no? Y ahí es donde precisamente el contador y el abogado, especialistas en este tipo de situaciones, son los que le tienen que abrir los ojos al empresario, ¿no? Sí, conocer de todos los temas, porque un contador que actualmente no conoce de temas de PLD, pues igual le pueden meter un gol y ni siquiera supo, no lo hizo de mala fe, no lo hizo con dolo, como se le pudiera decir, o con conocimiento de causa, y lamentablemente lo utilizaron para lavar dinero, o a la empresa a la que está trabajando la utilizaron para eso, por no tener esos conocimientos previos, ¿no? Y además ahorita con las reformas también que se dieron en el Código Nacional y en el ámbito del Código Penal Federal, que le finca responsabilidad penal a la empresa, pues también la empresa va para adentro en el aspecto de un proceso penal, ¿no? Sí, claro. El tema reputacional también, otro riesgo que... Mira, en realidad el tema reputacional es relativo cuando estás hablando de gente de la central de abastos. Porque ahí la verdad es que la gente quiere su zanahoria, quiere su lechuga, y no le importa si el señor tiene mala fama. Mientras le dé barato, el consumidor compra. Digo, ya temas reputacionales, ya cuando estás hablando de Televisa, Bimbo, Grupo Modelo, ya empresas muy consolidadas y muy grandes, ¿no? Sí. Que además cotizan en bolsa, y es ahí donde verdaderamente les cuesta el aspecto reputacional, porque las cotizaciones se caen y sus acciones se van al piso, ¿no? Ahí sí es donde les duele, ¿no? Sí, que es donde más se ve robustecido desde el inicio el tema del control interno, ¿no? Para poder cotizar en bolsa, tener ciertas... Sí, pues ya ves que está el famoso modelo de mejores prácticas corporativas, ¿no? Que sacan los propios empresarios, Coparmex y compañía, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente, digamos que son varias herramientas, ¿no? El compliance, el control interno, el código de mejores prácticas, todas de alguna manera son buenas, son válidas y son útiles. El problema es que a veces el universo de empresas que se crean y que coexisten en México piensan que es muy caro tener una asesoría de esa naturaleza, ¿no? O piensan que ese tipo de controles solamente son para las empresototas, Sí, ¿no? claro. Entonces, ahí también es importante decirles a las pymes, porque según las estadísticas de economía, pues el 95% de empresas mexicanas son pymes. Sí, claro. Y solo el otro 5% son las grandes empresas o los grandes corporativos. Entonces, imagínate el número de compañías pequeñas y medianas que andan por la vida, ¿no? Como bola de billar, dando bandazos de un lado para otro,
y no tienen esa capacidad primero de prevenir y después de reaccionar para hacer contención de daños, sí. ¿no? Sí, luego le sale más caro Sí, la cuestión reactiva, ¿no? Claro, sí. Por eso te decía yo hace rato, el problema que nosotros tenemos cuando tratamos con empresarios es que la cultura es desafortunadamente muy, muy pobre en cuanto a prevención, porque en cuanto les dices que tienen que desembolsar dinero, no. ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué voy a ganar a cambio? Sí. Es que ellos lo ven en una fórmula plana de costo-beneficio. Sí. Ellos dicen, ¿cuánto invierto y cuánto de ahí gano o retorno? No, es que esto no lo tienes que ver de esa manera. Es cuánto te vas a ahorrar el día de mañana si te metes en un problema. Claro. Es como los seguros. Yo lo que le digo a muchos clientes, el que tú tengas una asesoría de prevención y contención, no es cuánto vas a ganar, es cuánto te vas a ahorrar. Sí. Si en una eventualidad te ves involucrado en estos temas, ¿no? Es como los seguros. O sea, tú puedes ir por la vida sin asegurar tu coche, sin asegurar tu casa, sin asegurar tu persona. Pero el día que te llegue a dar claro. El destino, sí, un golpe, caótico. Que te haga perder tu casa, tu coche, tu salud, bueno, no te platico, ¿no? Sí. Y te va a salir, bueno, hasta para morirse, Elizabeth. No es lo mismo que tú vayas y contrates ahorita un plan, ¿no? Sí. Un verdadero plan de retiro. Pero es lo que muchos dicen, es que no creo que me muera este año, ¿no? No creo que me roben mi carro, ¿no? O sea, estamos siempre en el no creo que me pase, no creo que me pase, no creo que me pase. Entonces, ese es el riesgo que no analizamos, ¿no? Y fíjate qué bueno que comenta esto, doctor, porque siempre a las personas que invitamos aquí al programa, yo les pregunto, ¿no? ¿De qué forma? Yo pensé que iba a decir, yo les vendo un seguro de Afores. No, otras cosas les vendemos. Siempre les preguntamos porque es algo que nos enfrentamos día a día, los asesores hacia las empresas. ¿De qué forma convencemos al empresario? O sea, siempre me dicen, es que dígame cómo lo convenzo, de una fórmula mágica para convencer al empresario que tiene que prevenir, que tiene que implementar controles, que tiene que, o sea, tratar de mitigar los riesgos, obviamente antes pues, de que suceda algo caótico. ¿De qué forma convencerlos? Porque es súper difícil. Mira, yo te puedo decir que a mí incluso es más fácil trabajar con extranjeros. De verdad, me da mucha pena decirlo, mis paisanos, que con mexicanos. Sí. El extranjero viene y dice, ¿cuánto hay que pagar de impuestos? Tanto. Ahí está. ¿Cuánto hay que pagar de seguro social? Tanto. Ahí está. ¿Cuánto que? Tanto. Oiga, ya hay que hacer esto, ya hay que hacer este trámite. Órale, hagan lo que tengan que hacer. No te chistan, no te ponen peros. O sea, ellos traen un modelo de negocio donde contemplan de manera implícita que así como hay un costo de ventas, como hay un gasto de administración, hay una nómina, una renta, un sueldo que pagar, pues también hay un impuesto. Claro. ¿No? Y ese impuesto obviamente va a impactar en el aspecto patrimonial, en el aspecto de utilidades. Bueno, que pero ya eso ya está estimado, ya está proyectado. Que también muchos empresarios tienen la inconformidad de decir, ¿y a dónde se va todo mi dinero? O sea, todo ese impuesto, ¿a dónde se va, no? Estoy de acuerdo, pero ya ahí es entrar en temas... Claro. Yo el otro día estaba escuchando un programa en YouTube de una entrevista que le hicieron a este señor Salinas Pliego, y le tira, pero durísimo el gobierno, ¿no? Que dice que cómo es posible que paguemos tantos impuestos los mexicanos y que no tengamos servicios de nada. Dice, antes teníamos servicios de cuarto, no tenemos servicios de nada. No hay seguridad, no hay educación, no hay servicios médicos, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, ¿para qué pago si no recibo nada, no? Claro, evidentemente ya hablar de un tema de resistencia civil en esos términos es complicado. Pero yo creo que si queremos realmente coadyuvar y queremos colaborar con las sociedades, por un lado, como profesionales, prepararnos, formarnos técnicamente con profesionalismo, prestar los servicios con ética y calidad. Sí. Y como ciudadanos, pues, estar vigilantes de lo que hace el gobierno, levantar la voz y protestar cuando un gobernante pues, reciba partidas presupuestales para... no sé, una escuela, un hospital, o un puente como el de Cuernavaca, que se acaba de caer, por el amor de Dios, ¿no? Pero lo bueno es que se cayó con el presidente municipal ahí. Y digo lo bueno, no porque yo quiera que le pase algo malo al señor, sino para que sienta en carne propia lo que el pueblo siente cuando es uno un ciudadano de a pie. Sí, malos servicios, mala infraestructura. Digo, porque es muy fácil decir,
hágase la ley y la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. Pero qué tal que cuando te cae a ti el karma, ¿verdad que sí da coraje? La verdad, yo vi esos pasaban las publicaciones y lo que veía más era me divierte. Yo decía, ¿cómo es posible que a la gente le divierta eso? Pero en los comentarios dicen, como usted comenta, ¿no? Ahora, para que vean lo que se siente y cosas así, es que sí, o sea, deben de pensar que si están pidiendo cierto presupuesto para cierto, no sé, infraestructura, pues hacerlo como debe de ser, con la calidad. ¿Qué pasó con lo del tren que se vino abajo? El metro. Sí. O sea, algo increíble por falta de mantenimiento, porque simplemente la gente no le interesa lo que esté pasando. El primer metro en la Ciudad de México se construyó y se echó a andar en los años 60, en la época que yo nací, y ninguno de esos trenes ha tenido un colapso como el que sufrió que es nuevecito. Sí. Entonces no puede ser ni modo que digas tú que la tecnología va para atrás y va para adelante. Se supone que los avances en temas de ingeniería, de materiales, de construcción, pues obviamente hoy en día son mejores que los que había hace 50 años. Claro. Y desgraciadamente pues pareciera que vamos para atrás, ¿no? Es falta de interés hacia los ciudadanos y interés hacia los bolsillos de ellos, ¿no? Es que no tenemos... Ya le pegamos al gobierno, ya le pegamos al empresario, hay que asumir uno como ciudadano la culpa, ¿no? La mea culpa. Y yo lo reconozco, de repente, por ejemplo, cuando yo he vivido en lugares donde hay un complejo urbanístico a manera de condominio y te llaman para, oye, que va a haber una reunión para ver temas del condominio, que porque la basura, que porque el agua, que porque los estacionamientos, ¿qué dice uno? Ay, no, qué flojera. Y es domingo. Y nada más estar oyendo ahí los chismes de que fulanito y de que sutanito y de que perengue. No, nada. Ahí hagan lo que ustedes crean conveniente y ya, nada más me dicen cuánto cueste ya. Bueno, pues si tú estás dispuesto a pagar y no exigir cuentas, pues adelante. Pero el problema es que tenemos que pagar, cada vez es más dinero el que pagamos como contribuyentes y no cumplimos la otra parte de exigir cuentas. La rendición es muy importante, ¿no? Yo... te apuesto que aún nosotros con el nivel de estudios y de compromiso que estamos teniendo, te apuesto que difícilmente nos aventamos todo una rendición de un informe presidencial. Sí. Y decimos, a ver, dijo que en Ciudad Obregón construyeron, a ver, vamos a checar. Porque ya no hay ni siquiera necesidad de transportarse hasta allá. Te metes a la pantalla de transparencia de la localidad y a ver, quiero saber los datos de tal obra, cuánto costó, en dónde se hizo, etcétera, ¿no? Ya lo podemos hacer, pero no nos damos ni el tiempo ni de eso. No nos damos ni el tiempo de conocer quién es el diputado de nuestra jurisdicción. Que fue lo que prometió y no cumplió, ¿no? Es correcto, ¿no? No todos eran como Peña Nieto que decían que con notario te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Sí, pues varias cosas que se dan y digo, si no estamos al pendiente, vienen ese tipo de situaciones, ¿no? Y doctor, creo que tenemos por ahí algunos comentarios de nuestra audiencia. Antes de seguir, quiero comentarle que nos está escuchando, nos está viendo el licenciado Carlos Pérez, que le tiene mucho respeto, mucho cariño, y me pidió que lo saludara y va a estar pendiente del programa. Muchas gracias. Leobardo Meraz también me dijo que iba a estar muy pendiente. Saludos a mis amigos y colegas. Y muchos más que van a Carlitos. estar aquí acompañando, nos están acompañando en el programa y les agradecemos muchísimo estar aquí. Alex, el Scout Ramírez, gracias por vernos, escucharnos. En efecto, el control interno es una planeación que engloba todas las funciones de la empresa. Efectivamente, es algo que es necesario para las empresas, un mal necesario para los empresarios, dijeran, ¿no? Es que depende de nosotros que no lo vean como un mal necesario, sino como una herramienta de utilidad para sacar provecho. Provecho, ¿no? Sí. Natalia Ponce igual, buenas tardes. Considero que las malas prácticas vienen desde hace muchas décadas. Hay que procurar que cada uno de nosotros haga lo propio. Ser ético desde el ámbito personal hasta el profesional. Si cada uno de nosotros cambiara y procurase no ser corrupto, se resolverían muchas situaciones. Totalmente de acuerdo con Natalia. Sergio Tabs, muchas gracias, Sergio, siempre nos está siguiendo en el programa de Filosofía Empresarial.
el SAT no puede con sus modificaciones ni con sus sistemas. Las peticiones de sus modalidades sobrepasan sus expectativas y capacidad de respuesta. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que la tendencia hacia el ámbito tecnológico viene desde el año 2004, cuando se crea la firma electrónica avanzada por primera vez en nuestra legislación, y que los aspectos, vamos a llamarle aspiracionales del Estado en este rubro fiscal, pues es llegar a tener la capacidad operativa que tiene, por ejemplo, Chile, ¿no? Claro. En Chile lo que sucede es que a ti te llegan las declaraciones ya calculadas, con las líneas de captura, con el monto que le tienes que pagar al fisco, y evidentemente, bueno, pues eso es lo que el SAT quisiera. Por eso de repente hay campañitas absurdas donde dicen, ya no vas a necesitar al contador. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿No? Ya nada más te voy a mandar tu línea de captura y pagas. Ah, mira qué chulo, ¿no? Pagas lo que yo te propongo. Exacto, ¿no? Entonces ni revisas, ni validas, ni verificas. Sí. Como eso, te pones la soga al cuello, ¿no? Sí. Pero claro, obviamente en Chile, pues no sé, ahorita no tengo el dato exacto, pero seguramente en temas de densidad demográfica, pues lo que hay en todo Chile seguramente es lo que tenemos en Ecatepec, Nacuapan y Tlalnepantla. Pues sí. Imagínate, el volumen de contribuyentes no es comparable, pero desde ninguna perspectiva, ¿no? Claro. Y si a eso le agregas a que han despedido a mucha gente del SAT con el tema de que como ya todo lo hace el algoritmo y la plataforma, obviamente muchos de los que eran expertos en el manejo de los sistemas, pues ya no están. Entonces, por eso vemos de repente que la página se les cae a cada rato, que no se dan abasto con las citas, en fin, mucha problemática. Tantas, ¿no? Situaciones, sí. Y que todo lo dejamos a la mera hora, ¿no? Al 5 para el ratito. Bueno, pues ya dijo el SAT que hasta enero volvemos a pelearnos con la versión 4.0 del CFDI, y por ende, ¿no? las constancias de situación fiscal ya no se les van a requerir a los trabajadores. Pero es que de veras, por eso hasta los memes en Facebook y en todos lados, ellos ¿no? solitos se ponen. Pues sí, ¿no? O sea, te pido una constancia para que me informes de cómo está el trabajador, y va a tener que venir conmigo para que después tú me informes lo que yo ya le di a conocer al trabajador. Digo, por el amor de Dios, ¿no? Sí, no, ese tema es CFDI 4.0 ya es una burla. Digo, ya lo veíamos venir, pero nada más era confirmarlo. Pero no es la primera vez que los aplicativos, sí, o sea, se le congestionan al SAT y se le hace bolas el engrudo. Recordemos el famoso aplicativo del cumplimiento de seguridad social, claro, para el outsourcing, ¿te acordarás? Que todo el 2017, todo el 2018, todo el 2019 estuvieron dando prórroga del aplicativo hasta que no, saben que ya no vamos a hacer nada, ¿no? O a ver si no salen con una cosa así estos señores, ¿no? A ver qué pasa para los últimos días de diciembre de 2022. Así es. Perla Reyes nos pregunta cómo aprender el control interno, doctor. Pues bueno, aprender como tal, pues como todas las materias y todas las áreas, hay manuales de control interno. En las materias de auditoría principalmente nos dan pues la cátedra que nos dice cuál es el manejo de cómo debe ser el control interno. Yo te comparto, Perla, gracias por escucharnos, una anécdota. Yo tenía un profesor en el último semestre de la carrera que nos daba auditoría operacional, ¿no? Que era pues, muy parecido al tema del control interno, ¿no? Y nos planteaba situaciones muy, muy concretas, ¿no? Y lo que me daba mucha risa, y a la fecha, ese querido maestro le guardo mucho cariño, ya está descansando del SAT y de otros demonios. Él decía, para ser un auditor operativo, ¿sí?, tienes que ser una combinación entre Calimán, Superman y Rintintín. Imagínate, ¿eh? O sea, ¿cuántas cualidades pueden tener estos tres personajes de ficción? Conocer quiénes son, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las cualidades que tienen todos estos personajes de ficción, ¿no? Calimán, Superman y Rintintín, ¿no? Entonces, hay un ejercicio, Perla, que yo te recomiendo, que se basa en la mayéutica. La mayéutica es una disciplina que te enfoca al porqué de las cosas. Es decir, cuando algo esté sucediendo, tú tienes que cuestionarte y preguntarte, ¿y por qué es así? Y ya que te digan la explicación, bueno, ¿y por qué es de esa manera? Y cada que te digan una afirmación, volver a hacerte la misma pregunta y el mismo cuestionamiento, claro, hasta que las cosas te queden tan claras que no pueda haber manera de que tú tengas duda de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, independientemente, hay guías, ¿no?, que se venden en las librerías especializadas de control interno, las normas de auditoría, evidentemente,
pero obvio, la mejor forma de aprenderlo pues, es en la práctica, ¿no? Claro. Sí, ahí es donde se entiende el porqué de las cosas. Es correcto, sí, efectivamente. Claro. Y Majujoso, y hay libros de control interno. Pero como bien dicen los expositores, debes aplicar la teoría para sacar mayor provecho. Correcto, es correcto. Sí, claro, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, si tienen alguna duda, aquí estamos pendientes. Claro que sí. Bueno, pues siguiendo con nuestra temática y nuestra dinámica, te decía yo, estamos trabajando precisamente para tener una certificación. Conocer es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que de alguna manera de tiempo atrás saca certificaciones en cuestiones laborales, ¿no? Y bueno, obviamente no descartamos el acercarnos con uno de los colegios de contadores, como es el de México, que más afiliados tiene, y subir este tema Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues para que se haga a nivel nacional. Claro. Y verdaderamente tengamos una campaña de certificación de peritos en contabilidad para el análisis y estudio de los delitos económicos, ¿no? Claro, necesario contar con esa certificación para demostrar que se cuenta con la pericia, ¿no? Con esa habilidad. Sí, porque mira, salió por ahí la famosa certificación de la UIF. Digo que obviamente no la desdeñamos, tiene sus peculiaridades, pero está enfocada precisamente al tema del lavado de dinero. Claro. Y un perito en contabilidad que va a acudir a dilucidar verdades históricas, como se utiliza el término, en una audiencia de juicio oral, pues debe contar con cierto tipo de habilidades y cierto perfil, principalmente para demostrar que cuenta con una metodología aprobada, ¿sí?, que si bien es cierto, no es en estricto sentido similar al método científico, porque el método científico pues obviamente se aplica para las ciencias duras. Nosotros hablamos de una técnica que es la contabilidad y a lo mejor la ciencia jurídica, ¿no? Pero en temas sociales y económicos el método científico se analiza de diferente manera y la metodología obviamente es distinta, ¿no? Sí, claro, sí, es muy importante. Ahora que ya viene el tema de tocando un tema de por qué tener o contar con esas certificaciones en cualquier campo de desempeño en la parte profesional, digámoslo de esa forma, los entregables que nosotros tuviéramos que darle a nuestros clientes, donde le decimos, mira, yo tengo esta certificación, cuento con esta capacitación, tengo estos estudios y yo te puedo pues dar por firma, por escrito, por mi firma, que lo que te estoy diciendo pues es bajo cierto análisis, como usted dice, bajo cierta metodología, el estudio que se tiene, el análisis por estos especialistas y lo avala, ¿no? Cierta institución, cierta, a lo mejor capacitadora, no sé, algún organismo, a lo mejor que también ahorita sí veo que muchos organismos internacionales, sí se están como que preocupando, fíjese, desde otras partes del mundo, porque los países que pertenecen a esos clubes, a estos organismos internacionales, tengan ese conocimiento, esa capacitación para poder hacer frente a todas estas, ¿cómo lo podemos decir?, necesidades que tienen los empresarios, ¿no? Digo, primero empezando por la parte que nos incide más en nuestro gobierno, en México, y luego permearlo a nivel internacional, porque pues hay muchas empresas en México que tienen operaciones con empresas en el extranjero. Entonces, pues primero aplicándonos nosotros aquí con todos estos tipos de cuidados, temas PLD, temas de prevención de fraudes en tema fiscal, conocer todo este tema de las trazabilidades, las tipologías, la aplicación de los códigos de conducta, códigos de integridad, que ahorita ya son muy necesarios también. Ya por ahí se están promoviendo muchos cursos, tema de códigos de integridad, de integridad, de responsabilidad ante terceros. Que también pues ayuda mucho, ¿no? Porque siendo una empresa que se preocupa por no afectar el patrimonio o la actividad de terceras personas que puedan ser los empleados, los clientes, proveedores, sistema financiero, hasta el mismo gobierno, de no
llevar en cadena operaciones ilícitas, operaciones simuladas o como pudiera llevarse en la operatividad del día a día de la empresa, pues preocuparse por eso. Sí veo que algunos organismos le están como que echando ganitas y están haciendo réplicas de ciertos programas. Pero fíjate, Elizabeth, que en realidad si los contadores supieran todo el universo, ¿no?, de estudios, de análisis, de áreas de práctica en las que pueden incorporarse ellos en esto de los delitos económicos, porque no es nada más el tema del fraude fiscal y el lavado de dinero. Ha habido afectaciones globales, por ejemplo, con las malas calificaciones que reciben, por ejemplo, los bonos que se colocan en la bolsa, ¿no? Claro. Seguramente los amigos que nos están escuchando y que son más o menos de mi rodada, recordarán que hace muchos años había una firma de contadores muy afamada que era Arthur Andersen. Esa firma fue de las que provocó y propició fraudes financieros muy importantes en Estados Unidos al avalar con dictámenes al parecer manipulados, ¿sí?, que dieron al público inversionista información imprecisa para darle un estándar de AAA a cierto tipo de instrumentos financieros, cuando en realidad no las tenía, ¿no? Por ejemplo, los avales que le dieron a la empresa esta Enron, que después se fue en quiebra, etcétera. Y bueno, un juez federal de Estados Unidos ordenó la disolución de esa firma de contadores a nivel global. Y de ahí fue como se empezaron a aglutinar los que se conocen ahora como las famosas Big Four, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos temas, o sea, delitos económicos, olvídate, pueden ser desde fraudes, corrupción, lavado de dinero, fraude fiscal, simulaciones financieras en bolsa, temas bursátiles, o sea, hay una cantidad muy, muy grande, ¿no?, de situaciones en las que se puede participar. Claro. Y de esa certificación, doctor, que comenta, entonces, ¿la pena la están...? La estamos trabajando precisamente para que el estándar de competencia lo publique, lo saque precisamente a conocer, y ya con ello, nosotros como organismo certificador podemos dar la capacitación y después los órganos evaluadores hacen el examen y emiten el certificado. Ah, muy bien. ¿Y dónde le pudieran dar, por ejemplo, a nuestros amigos que estén, porque sí veo que están interesados, ahorita también preguntando mucho control interno y todo eso, que les interese este tipo de certificación, dónde pudieran darle seguimiento? Porque digo... Esa es una certificación que estamos apenas trabajando. No es tan rápido ni es tan sencillo porque obviamente el tema es técnico y es complejo y requiere del aval de la autoridad, pero pues estamos en comunicación con ustedes. Cuando tengamos ya la certificación, te aviso para que me invites al programa. Ay, claro que sí. Y les platicamos cómo nos fue, todos los bemoles por los que tuvimos que atravesar. Y ya que felizmente tengamos la competencia laboral, pues ya la publicitamos. Pero doctor, para eso hay que llegar no así en ceros, hay que llegar estudiados. No, claro. ¿Qué les recomienda estudiar, doctor? Para que de una vez se pongan a estudiar mis amigos, a leer, ¿qué les recomienda? Mira, yo les recomiendo que tomen los diplomados que se imparten precisamente en estos tópicos. Hay una oferta muy grande ahorita ya en capacitadoras, en universidades. Yo les recomiendo que, pues que se matriculen, ¿no?, en la medida de lo posible y que su economía se los permita, en escuelas serias, en institutos serios, en capacitadoras serias, porque, aquí sucede como en todo, ¿no? Hay de todo tipo de calidades. Entonces, tiene poquito que me habló un familiar allá de Oaxaca y me preguntaba, ¿no?, que él quería hacer una maestría porque lo estaban invitando a dar clase en una universidad, pero que no tenía más que la licenciatura. Entonces, yo le dije, ¿para qué quieres hacer la maestría? ¿Nada más para tener el papel o realmente para aprender y sacar provecho del conocimiento? Entonces, si verdaderamente les llama la atención esta área y esta disciplina, estudienlo de veras formalmente, traten de empezar a colaborar, aunque sea de cerquita, ¿no?, con gente que se dedique a estos tópicos, apréndanle, porque como una disciplina que no tiene muchos años que se implementó en México, como es la prevención del lavado, pues hay de todo en el mercado, ¿no? Hay gente que se siente experta porque leyó la ley y se la sabe de memoria,
Y hay gente que sí realmente ha practicado y ha tenido contacto con este tipo de situaciones ya de tiempo atrás, ¿no? Entonces hay que buscar precisamente institutos y capacitadoras o universidades cuyos ponentes y expositores sean gente que tiene pues no solamente la teoría, sí, o maneja la teoría, sino que también ha practicado, ¿no? Sí, por ejemplo, en su caso, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo lleva con el tema del peritaje? Sí. Pues para poder dar consejos, pues se necesita uno haber pues, pasado tener por la ahí. vivencia, claro. Haber pasado por ahí. Sino que va a aconsejar uno, ¿no? Sí, claro. Yo creo, ¿no? Me imagino. Es que decía tal libro que... Exacto. No, y además o escuché ahora... por ahí, ¿no? No, pero además ahora con la educación en línea, cuando yo estaba todavía de rector, yo dejé de ser rector en febrero de este año, yo les decía a mis maestros, si queremos ser verdaderos profesionales de la educación, pues tenemos que transmitir las experiencias vivas de nosotros, de cómo nos fue en la práctica. Porque para ser simples replicadores de información, pues no vamos a poder competir contra un procesador electrónico, ¿no? El celular, la tablet, la computadora que ya llevan los alumnos al salón de clase, pues tiene mayor capacidad de almacenamiento y de memoria que nosotros, ¿no? Sí. Pues para estar repitiendo lo que ellos ya vieron en un libro electrónico, en un blog, en un tutorial, pues hasta se cuestiona en un momento dado la calidad de la educación, ¿no? Sí, o interpretarlo y aparte decirlo de manera diferente a como lo dice la ley o algún libro. O incluso como yo les decía, ¿no? Esto dice la ley, esto dice el temario de la escuela, pero esto es lo que realmente sucede afuera, ¿no? Claro. Ahí es donde está el valor agregado del maestro. Lo que yo también luego les comento es, estamos mucho en el mundo de la capacitación, ¿no? Que hay capacitadoras, que hay cursos en universidades, colegios, y yo creo que uno siempre debe de tomar un cierto análisis y criterio de lo que uno leyó previamente, ¿no? Por ejemplo, de la ley, de lo que leyó en algún libro serio, ¿no? Que no sea de esos de bluff nada más, haberlo leído previamente y ya después a lo mejor escuchar lo que piensa o dice cierto ponente, o sí, ¿no? Y tomar su propio análisis, porque a lo mejor si lo tomamos directamente de lo que dice el ponente, pues como que sí, no está tan bien. Y ya que me piden una recomendación, si me permites el comercial. Claro que sí. Vamos a abrir en la Anáhuac de Puebla un diplomado en prevención de lavado y fraude fiscal, ¿sí? Que ya con este sería el tercer año consecutivo, muy bien. Que lo abrimos con mucho éxito. Por cierto, un saludo a mi coordinador, al maestro Roberto Mastachi, que prometió que iba a conectarse y ver el programa. Y entonces, muchos saludos. Saludos a Roberto. Y bueno, pues los invito a que se conecten a la oferta educativa de extensión universitaria de la Anáhuac de Puebla, con quien estamos ahorita trabajando en este diplomado. Ay, muy bien, sí. Y siempre, como comentan, ¿no? Deben de ser ponentes serios, que tengan esta trayectoria profesional de vivencia práctica para poder hacer productivo el conocimiento, ¿no? Sí, si no porque si hay algo etéreo, ¿no? Y que a veces cuesta trabajo ponerle un valor o un precio económico, es el conocimiento. Claro. Porque si tú verdaderamente lo sabes capitalizar, lo sabes materializar en acciones concretas, con un solo asunto que lleves, ya pagaste 10 veces el diplomado. Bueno, que también depende del asunto, ¿no? Que es un asunto grande. No, pero es que en realidad tampoco son diplomados tan caros, digo. Y estos asuntos pues tampoco se cobran barato, porque evidentemente el trabajo es impresionante. Sí, es barato. En el último asunto que yo llevé de periciales con el Consejo de la Judicatura, en donde tuve participación en el asunto de Banamex con Oceanografía, no te miento, a mí me encerraban en una oficina y cajas así apiladas con volúmenes de expediente y de información como no te imaginas. Y ahí por dónde empezar, ¿no? A ver, hay un mundo de información y por dónde empiezo, por dónde empezar. Pues por la demanda inicial y ver qué es lo que quieren en la pericial. De ahí la importancia de ver el objeto de la pericial. Claro. Ahí afortunadamente, como yo entré como perito tercero, ya lo que hice fue revisar las periciales del banco, las periciales de oceanografía, y yo dar mi opinión pues de cuál de las dos era la que tenía la razón, ¿no? Y empezar de ceros. Pues para empezar de ceros es más complicado, porque evidentemente ahí sí se tiene que... Primero la parte interesada en que se desarrolle una pericial tiene que decir, oye, yo quiero una pericial para esto. Y ver si verdaderamente la pericial
contable es la idónea. Sí. Porque me ha pasado también asuntos en donde de repente me llaman y me dicen, oiga, usted que es perito y que no sé qué, quiero una pericial para que me diga si la señora fulana de tal engañó al marido y le robó dinero. No, pues ahí sí yo no puedo. Digo, son disciplinas que, digo, hay a lo mejor una perita en criminalística, ¿no? Una perita en psicología, ¿no? Digo, pero yo no, o sea, mi técnica, mi arte, ¿no? Mi disciplina no está diseñada para dilucidar ese tipo de conflictos, ¿no? Si tú no le das ese enfoque financiero contable, pues yo no puedo pronunciarme sobre otras cosas de las cuales yo no soy experto, ¿no? Claro. ¿Y el caso más así complicado, más que le haya tocado? Pues mira, curiosamente... Me imagino que es alguno de los 3 que comentó. Pero curiosamente, ¿no? Ninguno de estos 3. Fue una pericial de un personaje de muy alto nivel político. Y obviamente no estoy autorizado para dar detalles, pero... Pero empieza con tal letra y termina. No, porque además está en funciones ahorita. No, la verdad es que fue un tema complicado porque había que hacer análisis de transacciones internacionales, compras de inmuebles en Estados Unidos, inversiones también en inmuebles en España, en Francia, ¿no? Y manejo de recursos financieros en México, ¿no? Entonces teníamos que hacer un análisis para ver cómo se había dado el comportamiento económico de tal manera que pudiésemos demostrar que una persona realizó ciertas acciones y ciertos negocios jurídicos en detrimento de la otra persona, ¿no? Claro. Induciéndola a que cayera en el quebranto. Y me imagino que ese fue el que más tiempo le llevó en analizar, ¿no? Sí, porque teníamos que esperar de repente información de los americanos, de los abogados en Estados Unidos, de los abogados en España. Luego nos sentábamos a hacer petit comité con los peritos, porque además estaba yo omitiendo algo muy importante. En los estándares internacionales que hoy se manejan para reconocer la validez de los peritos, se propone que ya las periciales tienen que ser holísticas. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer un examen transversal del conocimiento en todas las disciplinas que participen como peritos, pues para que, como sucede en las sentencias, no lleguemos a conclusiones diferentes. Yo digo que no hubo delito o que sí hubo delito y el criminalista dice, no, pues yo opino lo contrario, el contador. Entonces, hacemos reuniones petit comité entre todos los especialistas que participamos en un mismo asunto cuando la problemática así lo exige o lo amerita. Y en el intercambio de ideas, híjole, uno aprende muchísimo porque pues empiezas a entender incluso la psicología del criminal, ¿no? Claro. Sí, es importante, por ejemplo, esa parte. Yo siempre les he dicho a nuestros amigos aquí en Filosofía Empresarial, el hacer un buen equipo, o sea, un buen análisis en equipo, ¿no? Digamos que son periciales multidisciplinarias. ¿No? Claro, es muy, muy productivo, por los diferentes puntos de vista que pudiera tener diferentes especialistas. Sí, claro. Sí, muy importante. Y yo siempre les he dicho, entre contadores nos tenemos que ayudar y también hacer buena sinergia con los abogados, porque las ideas que tienen los abogados, las visiones que tienen los abogados en ese tipo de situaciones es muy diferente a la que tienen los contadores. Totalmente. Pero compaginándolas de manera adecuada, de manera productiva, o sea, ayudan al empresario como no se tiene una idea. Siempre les he dicho, no hay que ser egoístas, siempre hay que ayudarnos, siempre hay que apoyarnos. Hija, pero luego es el celo profesional, es el que, ¿no? El ego profesional es el que a veces no ayuda, ¿no? Sí, siempre hay que ayudarnos mucho y tomar lo mejor. Porque al final del día, eso es la imagen que nosotros reflejamos como asesores. Correcto. El darle ese beneficio, esa productividad al empresario que al final del día pues lo valora, ¿no? No es lo mismo que un colega, algún contador, abogado nada más le dé el avión y le diga, sí, mira, tienes que hacer esto y esto, sin gestionar cualquier riesgo que pudiera implicarse por cierta toma de decisiones, a la que un asesor le diga, oye, ¿sabes qué? Mira, yo analicé esto, puedes tomar esta decisión y esta otra, pero implica este riesgo, estos pros, estos contras y estos pros y estos contras. O sea, mira, siempre tratar de dar calidad en el servicio. Mira, yo critico ahorita la legislación fiscal del código
porque sabemos que el tomar decisiones implica riesgos. Sí, claro. Digo, un empresario timorato pues es un empresario que va a quebrar sí o sí, ¿no? Sí. Y a veces el emprender, el decidir, el ser audaz, el asumir riesgos, pues es parte implícita de la actividad empresarial. Pero no es lo mismo aventarse, ¿no? sin redes Sí, de seguridad o sin chalecos salvavidas, ¿no? A los trancazos, pues ahí se va, ¿no? Entonces, parte de nuestra función es precisamente decirle al empresario, yo sé que es tu dinero, yo sé que es tu negocio, y al final el que va a decidir eres tú. Pero mi obligación es ponerte todo el menú de opciones, ¿no? Indicándote cuál es el posible escenario que vas a tener en cada uno de estos. Y no es asustarlos, es solamente concientizar. No. Digo, obviamente, pues también hay que usar mesura en el argumento, en el discurso, porque luego, pues lo que queremos es ayudarlo, no espantarlo, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Y decirle, sabes que esto puede pasar, esto es una realidad. Sí. Esto remotamente podría pasar y esto definitivamente nunca va a pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Sabemos que a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? Claro. Entonces a veces ahí es donde se pierde la objetividad y el empresario, por irse por el paquete gordo, pues no mide consecuencias, ¿no? Sí, es lo que nosotros siempre le decimos a los empresarios en la parte del servicio, como asesores. A medida que va creciendo la empresa, es obvio que tiene que poner ciertas políticas, ciertos candados, prevenir, mitigar ciertos riesgos, tratar de mitigarlos en lo mayor posible. Mira, ¿no? Porque no se puede. Yo creo que la mitigación va de la mano con un crecimiento ordenado. Claro. El problema es que, con todo respeto para los empresarios mexicanos, de repente muchas veces pasa como el burro que tocó la flauta, ¿no? De repente te encuentras con la onza y empiezas a crecer en forma fenomenal, pero no estás preparado para ese crecimiento tan rápido, tan inmediato y pierdes piso. Sí. Entonces creces, decía mi abuelita, creces como las enredaderas, ¿no? Así te expandes y no hay orden, no hay claridad. Y al rato, pues, controlar un monstruo de 100 cabezas es muy complicado, ¿no? Y luego que para la autoridad tiene cierto tiempo para revisarnos tiempo atrás, pues estamos peor. Es correcto, sí. Y ahí es donde nosotros le decimos a los empresarios. Muchas veces el pago de impuestos es elevado no porque el impuesto sea caro, sino porque el contribuyente es muy desordenado, muy desorganizado, no pide los FDI, no valida las listas negras, no cuida que los productos que compra son los que realmente necesite, no checa que no haya mermas más allá de lo que el producto necesita. O sea, son muchas cosas, ¿no? Que a veces por la misma operación, como tú decías hace rato, que te envuelve, ¿no? Es como estar inmerso en un bosque y pues no ves para ningún lado, porque para todos lados ves árboles. En cambio, si te ubicas arribita, pues ya ves cómo funciona un poquito mejor el esquema. Claro, no tiene eso que era, muchos le llaman perseguir la materialidad. Es que necesito el documento de esto, y es que necesito que me des el soporte de esto, y esto y lo otro. Y hay empresarios que dicen, pues no, pues compré esto y pues a ver si me llega, y a ver si esto. O piden cosas, CFDIs, facturas que lejos de ayudarles, les afectan, ¿no? El tema de discrepancia fiscal para personas físicas, un tema impresionante que muchos contribuyentes no han entendido y se les hace súper fácil. Es que sabes que se quedaron con los viejos esquemas de los contadores que siempre te decían, tú pide factura de todo. Hasta del súper. Y ya vemos aquí que entra y que no entra. Ahorita ya no es así la indicación, porque es al revés. O sea, pide nada más lo que realmente vayamos a meter, porque si no, al rato vas a tener un problema, ¿no? Y cuida las cuentas bancarias, porque también muchos dicen, es que esta es cuenta fiscal y esta es no fiscal. No, eso ya no existe, O sea, el efectivo es fiscal, para acabar pronto. Hasta el efectivo que tienes abajo del colchón es fiscal. Sí. Entonces, de alguna manera, efectivamente, como tú mencionas, hace algunos años, el mismo banco te preguntaba, ¿su cuenta es fiscal o es personal? Porque si es fiscal le ponemos el RFC y si no, pues no. A mí me tocó llevar un asunto hace algunos años de un transportista en Hidalgo. Este transportista, por los ingresos que tenía, se vio obligado a dictaminar, pero se le ocurre decir, o sea, cuando contrata al dictaminador, únicamente se le ocurrió darle las cuentas
fiscales. Y nunca le dijo al dictaminador que tenía él una cuenta personal. Y piensa que va a engañar a la gente, ¿no? Bueno, desgraciadamente engañó al dictaminador. El dictaminador hizo su examen. Bajo lo que, con base a lo que le dieron, ¿no? Pues cuando le llaman al dictaminador para revisar el dictamen, le dijeron, oye, te faltó. Hay una cuenta que no revisaste. Imagínate qué oso. O sea, no solamente perjudicó al dictaminador porque le estaba costando su registro como dictaminador, sino que pues, también es evidente, es obvio que no puedes, ¿no?, obviar que el cliente te está diciendo la verdad, o cuando menos advertirle, ¿no? Oye, me tienes que dar todas las cuentas que tengas aperturadas a tu nombre, no importa si son, como tú le llamas, fiscales o no fiscales. Hoy, insisto, hasta el efectivo es fiscal, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el tema de los estados de cuenta juegan un papel importante en demostrar la trazabilidad para efectos del sí, claro, peritaje, por ¿no? supuesto, pero no solamente los estados de cuenta. Hay que recordar que el artículo 400 bis nos habla de que se puede lavar no solamente dinero, también derechos y bienes. Entonces la trazabilidad también la puedes armar con activos. Activos. Y con derechos. Ahora los activos digitales, ¿no? No, y con derechos, que es ahí donde dicen, no, ay, ¿y aquí cómo le hacemos, no? Por ejemplo, hay una tipología muy interesante donde incluso se involucran abogados, en donde yo te vendo los derechos litigiosos de un inmueble que está a punto de ser sacado a remate. Es una operación que no aparece como registro contable en muchas ocasiones, porque es un litigio en donde hay un deudor, hay un acreedor, y tú compras los derechos litigiosos como tercero, ¿no? Entonces ahí te estás lavando con derechos, porque no estás comprando el inmueble, no estás yendo con un notario que te escriture. Te están cediendo los derechos litigiosos para que ahora tú seas el titular y le des continuidad al juicio y tú termines adjudicándote o adjudicándole a quien tú digas, ¿no? Entonces ve cómo pues la cosa no es tan sencilla, ¿no? Hay muchas situaciones que se pueden de alguna manera manejar ya en la práctica. Sí, yo creo que siempre este tipo de personas que buscan cometer fraudes o este tipo de cosas, le buscan y le buscan, por eso el tema de las tipologías, ¿no? Le buscan por acá, por allá y pueden, o sea, tratar de perder la operación inicial de dónde vino ese pulverizar recurso. todo para que no se identifique. Pero fíjate, ahí es donde también el gobierno, siento yo, como que falta de mucha voluntad política. De entrada, por ejemplo, la ley antilavado, ¿no? La famosa ley antilavado, donde el artículo 17 te describe todas las actividades vulnerables que pueden estar siendo sujetas a revisión y reporteo y demás, ¿no? ¿Cómo te explicas que en España, en Italia, se han demostrado megafraudes mediante arreglo de partidos de fútbol? ¿Sí? En donde las cantidades que se manejan son millonarias. Sí. Pero además te estoy hablando, por ejemplo, de que una Italia quedó fuera de un mundial, no me acuerdo de qué mundial, ¿sí? Porque se demostró que estaba involucrada en el arreglo de partidos. Y de igual manera muchos equipos de Italia y de España de primera división han visto pues sendas quejas y llamados, ¿no?, de los gobiernos a someterse a procesos penales, pero no de ayer, no de antes, de hace 25 años. Wow. Y que aquí en México no consideremos el tema futbolístico como una actividad vulnerable, se me hace pues, hasta absurdo, ¿no? Y es como dice usted, a lo mejor no lo han querido regular o no lo han querido ingresar al 17 pues por temas no ahí políticos, por temas de intereses, ¿no? Y igual muchos empresarios nosotros les decimos, es que no porque no te encuentres en el 17 como actividad vulnerable, significa que tu empresa no esté en riesgo. Claro. De tener problemas de lavado de dinero. Mira, lo que te dicen los estándares para medir el riesgo de tu cliente o de tu proveedor es el lugar geográfico en el que te encuentres, el perfil del cliente con el que operes y si tus transacciones son o no en efectivo. Claro. Oye, estás en un país donde si no estamos en el número 1, estaremos en el 2 o 3 de productores de drogas. Sí. Somos país de tránsito y somos país consumidor. Sí, lo peor. Muchos de los clientes que tenemos, pues, obviamente es gente que tiene recursos gracias a que se dedica a actividades ilícitas. Sí. Y si a eso le agregas a todos los mercados
que hoy existen en donde no hay restricciones al efectivo, como la central de abastos, pues ahora sí que tenemos las 3 agravantes para ser país de alto riesgo. Claro. ¿No? Entonces, lo que tú comentas es muy cierto. No porque no estés realizando actividades vulnerables no quiere decir que tu actividad no pueda ser cooptada en un momento dado por el crimen organizado, dada la gran cantidad de efectivo que mueves. Claro. ¿No? Sí, o el tipo de operaciones que se tenga con sistema financiero también, ¿no? Digo, al final... Porque lo que necesitas es que te monten el sistema. Claro. Y ya de ahí te puedas mover a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y por ejemplo, ese es yo creo que una parte importante en tu trabajo como perito. Yo les voy a recomendar a tu auditorio, si me das por permiso, favor, todas las recomendaciones que les voy a recomendar hacer. un libro que les va a fascinar. Yo con este libro aprendí mucho, incluso lo tomo de referencia en muchas clases. Este libro se llama Las Islas del Tesoro y es una narrativa de un periodista de temas financieros internacionales, donde nos explica cómo surgen los paraísos fiscales en Inglaterra, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, y de ahí cómo se dan los grandes centros de lavado a nivel mundial, ¿no? Y te platica de anécdotas precisamente de gobiernos y de países que, como el de México, tristemente, y el de Estados Unidos, pues impulsan por otro tipo de intereses actividades ilícitas como el derrocamiento de gobiernos y como el tráfico de estupefacientes. Hay gobiernos que históricamente pues impulsaron precisamente el lavado de dinero porque a sus economías locales les convenía. Claro. Por ejemplo, el tema de la banca suiza, ¿no? Que por muchos años fue así como, ¡ay, los suizos!, ¿no? Muy poca gente sabe que la banca suiza se crea y se fortalece o se robustece con dinero que era de los judíos que estaban siendo perseguidos por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y para que los alemanes no les incautaran el recurso, los suizos le decían, como somos país neutral, aquí Alemania no se mete con nosotros, abre tus cuentas con nosotros y aquí tu dinero está protegido. Pero luego muy hábilmente lo que hacían los suizos era, ese dinero se lo prestaban a Hitler para la guerra. Entonces era una cosa bárbara, ¿no? Y bueno, esos son algunos de las anécdotas que narra el escritor sobre cómo nace el lavado de dinero a nivel global, ¿no? Sí, con gente tan inteligente, ¿no? O sea, saben mover. Bueno, ahorita con la tecnología y los algoritmos, un buen programador, un buen informático, un buen financiero, sí, y a mover dinero, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también. Exactamente. Así es. Yo siempre les he dicho, el simple hecho de que la empresa opere, digo, ¿no? Ya a lo mejor físicamente, pues, el riesgo, pues, sí existe, ¿no? El simple hecho de operar una empresa, pero ahorita una empresa que esté en plataformas, temas digitales, el tema de los algoritmos. Exacto. Es un riesgo muchísimo mayor. No, las fintech, las plataformas de pago, las intermediarias financieras, las que te reciben la remesa aquí en México y la puedes ir a cobrar a una gasolinera o a una cafetería o a un Oxxo. Ahí hay que ser muy, muy cuidadosos con todo ese manejo. Sí, claro, también el tema de la protección de los datos, el manejo de la información. Claro, el manejo de información es brutal, todo el cúmulo de protecciones que tienes que implementar. Sí. Físicas, informáticas, legales, de todo tipo. Sí. Y en ese aspecto, ¿cómo se pudiera trabajar con el tema del peritaje? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que como perito, hasta que no haya una versión pública de lo que tú trabajes, pues tú no puedes dar a conocer ningún dato, ninguna información, ¿no? Evidentemente, lo que yo manifiesto cuando digo yo trabajé aquí, yo trabajé allá, porque son situaciones que ya son del dominio público. Pero, por ejemplo, en el caso que me preguntabas cuál era el más complicado, pues te doy la reseña, pero no puedo yo manifestarme de datos que obviamente no sean de dominio público. No, sí, pero en ese caso que la información que se llega a manejar también incide en los peritajes que tú trabajas. Bueno, todo depende, porque obviamente acuérdate que en términos penales hay un principio que es el de secrecía cuando están las investigaciones o los procesos judiciales en curso. Tú no puedes salir a decir, ay, vi un expediente que decía esto, decía sí, lo otro, no, digo, sí. Pero a lo que voy es que sí tienes necesariamente que tener acceso a la información, ¿no? Porque de otra manera, pues, ¿cómo vas a poder emitir una opinión? Claro. Evidentemente, ¿no?
Sí, pero previamente a eso, me imagino que ustedes deben de tener la certeza que previamente se tuvieron los cuidados, ¿no?, respecto a esa información. Bueno, es evidente que si ya hay una carpeta de investigación o hay un expediente judicial, pues ya los responsables de esa información pues tuvieron y debieron de tomar Tener las sus providencias cuidados. respectivas. Claro. Sí, a eso me refería. Sí. Sí, es que es un mundo de cuidados, ¿no? Porque si no, ya después le pueden fincar a uno responsabilidad de otras cosas que pues... Sí, pero no, mira, la verdad es que uno va a lo que va, nada más analiza la información que uno requiere, porque digo, yo te podría decir que hay casos en donde se dan situaciones muy, ¿cómo decírtelo?, que pudieran prestarse a hacer apología del crimen. Por ejemplo, me tocó ver también hice una pericial de un cajero bancario, de un banco, no digo nombre, que recibía los pagos de impuestos y en lugar de depositarlos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, desviaba y los depositaba en cuentas de terceros. Entonces yo fui perito en ese asunto y pues te das cuenta de cuál es el método que utilizan a veces los bancos, bueno, no los bancos, sus funcionarios, claro, para desvío de recursos, y dices, caray, yo no puedo andarlo diciendo porque pues es claro, como claro, aleccionar o alentar esa actividad, ¿no? Ya les estamos dando aquí capacitación. Exactamente, ¿no? No, Así es. sí, tantas cosas que hay que estudiar previamente, analizar y Exacto. dar esa productividad que tú siempre le das a tus clientes, ¿no? Exacto. Para seguir también en el mercado. Pues sí, porque finalmente si tú no le das un valor agregado al cliente, como siempre te tasan en costo-beneficio, claro, porque finalmente... La recomendación. Esa es la forma de pensamiento del empresario. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a ganar por ese gasto o esa inversión y en qué tiempo lo recupero, no? O luego dicen, quiero que me dé la certeza de que vamos a ganar No, bueno, ahí afortunadamente yo como perito, yo no me meto en esos bretes, ahí es el abogado el que tiene que checar, claro, evidentemente, ¿no? Sí. Es el que tiene que checar con el cliente, pues, qué posibilidades tiene de ganar. Claro. Y evidentemente el uso de la pericial es una herramienta más que se suma al cúmulo de pruebas que el abogado argumente y que el abogado ofrece para que pues los intereses de su cliente lleguen a feliz término, ¿no? Claro, sí, muy importante. Ay, doctor, bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Sí, ya son las 7. No es nada para poder hablar de este tema tan interesante. Le agradezco muchísimo. No, al contrario. Participado el día de hoy. Y ya dijo usted que no va a ser la única ocasión, vamos a tenerlo nuevamente aquí en Filosofía Empresarial. Claro que sí, con todo gusto. Yo le agradezco mucho todos los consejos que nos dio, las recomendaciones, y vamos a tener también la otra plática respecto a esta certificación, porque es muy importante que nuestros colegas cuenten con ese respaldo, ¿no? Correcto, muy bien. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, amigos, por acompañarnos nuevamente a su programa de Filosofía Empresarial. Nos vemos el próximo miércoles. Le agradezco a nuestro maravilloso equipo de producción siempre estar aquí con nosotros pendientes, y yo me voy a permitir entregarle un reconocimiento de parte de CADEFI y de Filosofía Empresarial. Muchas gracias, qué honrado estoy de recibirlo, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, el gusto fue mío. Muchas gracias, amigos, nos vemos el próximo miércoles. Gracias.